Bienvenido a este nuevo directo. Vamos a analizar hoy partido debut de la selección portuguesa, debut de Cristiano Ronaldo y después de la actuación de ayer de Messi, yo creo que buen incentivo para ver si hoy Cristiano Ronaldo pues sigue aumentando sus registros de cara a estos récords históricos que nos están dando estos jugadores tan brillantes. Estamos aquí en la Academia Toca y Vete, como siempre, comentándote todo con detalle lo que vaya a suceder entre estas dos selecciones, entre Portugal. Tengo muchas ganas de ver a Portugal, sinceramente. Os lo he comentado, creo que en algún vídeo en la previa de hoy lo hemos comentado también. Creo en cuanto a plantilla, creo que Portugal y seguramente te diría Francia. Creo que Portugal y Francia pueden ser las selecciones, para mi gusto, que tienen mejor plantilla. Ya sé que este torneo, necesitas una plantilla grande cuando es un torneo, una liga de muchos partidos, de varios meses. Creo que tener una plantilla grande premia sobre todo una competición que sea de larga duración, no un mundial seguramente, que dura la fase final del mundial, dura nada más que un mes y poco, en este caso un mes y una semana, pero sí que es cierto que en determinados momentos tener jugadores que te puedan mejorar lo que está sucediendo en el campo, ya sea en la segunda parte, ya sea en una prórroga, si estás en una eliminatoria, creo que puede ser bastante interesante. Y ojo, antes de que empecemos ya a comentar las alineaciones y demás, quiero hacerte una pregunta, porque después de ver ayer el partido de Argentina y de Argelia, a mí me ha surgido y te la quiero hacer ya. La pregunta es muy sencilla. ¿Qué hubiera pasado si finalmente expulsan, el VAR entra y expulsan a Messi en esa entrada? ¿Te lo puedes imaginar lo que hubiera pasado? Es decir, piénsalo bien, hubiéramos empezado hoy el día con todas esas portadas en los medios de comunicación, en todos los periódicos, poniendo a Messi, encumbrando a Messi, poniéndole como casi un dios del fútbol por todos los récords que ha batido ayer con ese hat-trick. O hubieran abierto los periódicos hoy y todas las redes sociales hubieran abierto echando mierda sobre Messi, diciendo que Messi ha traicionado a Argentina, que Messi está acabado porque fíjate qué error tan grande ha tenido. Sí que es cierto que la jugada, yo no sé qué te parecerá a ti, a mí la jugada me trae muchas dudas. Yo sí que veo que el VAR pudiera haber entrado para expulsar a Messi, porque la entrada es fuerte, es una entrada, como puedes ver, te la he mostrado ahora, te la vuelvo a mostrar. La entrada es una entrada con la plancha por delante, al gemelo, sin posibilidad de jugar el balón. Muchas veces esas entradas se castigan con roja, así que pudiera ser que el VAR hubiera entrado. ¿Y qué estaría pasando con Messi? ¿Estaríamos hablando del gran Messi o estaríamos hablando del mercenario de Messi por haber fastidiado el partido y hacer que Argentina jugase con 10 durante todo el partido? Bueno, nos quedaremos con la duda de saberlo, pero bueno, era algo que os quería plantear. Vamos a ir comentando las alineaciones de Portugal y de la selección de la República Democrática del Congo. En un principio todo nos puede dar a entender partido hoy en teoría fácil para Portugal, pero mucho cuidado, como siempre os digo, porque está habiendo muchas sorpresas. Fíjate España, fíjate Países Bajos con Japón, fíjate Brasil con Marruecos, que Brasil ha tenido muchos momentos de partido en los que ha podido ir por detrás en el marcador. Fíjate Bélgica, que también empata ahí de cualquier manera con Lukaku, teniendo que salir Lukaku desde el banquillo. Una serie de partidos que la verdad, en este caso las selecciones europeas, salvo, de hecho Francia, la primera parte de ayer es desastrosa, la primera parte. La segunda ya Francia pues entra un poquito más, se alinea la segunda parte un poco más con lo que puede ser Francia y con el nivel de Francia, pero quitando a Alemania, que sí que ha ganado, aunque sí que es cierto que hasta el descanso no consiguió separarse un poco en el marcador, sí que es cierto que salvo Alemania, que ha tenido un resultado bastante escandaloso, el resto de selecciones bastante justitas. Yo te diría Alemania, Francia y Argentina, de las favoritas, pudieran ser las tres que mejor han estado. Noruega también ha estado muy bien, pero sí que es cierto que igual no parte como una selección de las favoritas. Y bueno, vamos a ver lo que nos da de sí este partido. Estamos ya con las dos selecciones puestas y bueno, vamos a ver lo que tenemos de alineaciones. En un principio, pues entra, veo por aquí, entra Renato Veiga, el jugador que ha estado en el Villarreal, entra Tomás Araujo, el central también, Ignacio finalmente no, Cancelo y Nuno Méndez las bandas, que era lo esperado, Diego Costa en portería, Vitinha, João Neves
y Bruno Fernández en el medio, con Bernardo Silva, supongo que en el lado, en el extremo derecho. Pedro Neto, finalmente, que le arrebata el sitio a Rafael Leao, y Cristiano Ronaldo arriba. Por parte de la República del Congo, bueno, yo entiendo que va a ser un 1-5-3-2, muy metidita atrás, esperando la contra, esperando su momento. Y bueno, Giovanni Visa arriba junto con Bakambu, jugador conocidísimo por parte de los aficionados españoles. Y bueno, pues en el medio intentando, como te digo, pues Tuanzebe, un jugador mítico de la selección congoleña, ahí de último defensa, que supongo que pues ahí apoyado en Mbemba. Estoy viendo a Wan-Bissaka, también mítico jugador, me parece que estuvo en el Manchester United, ¿no? Creo que este jugador estuvo en el Manchester United. Y el resto, pues bueno, creo que lo esperado por parte de esta selección, a punto de empezar el partido. Los únicos cambios, por así decirlo, se esperaba a Bongonda y a Sadiki, y han entrado finalmente Capoadi y Kayembe. Yo tengo mis dudas. La sensación que yo tengo es que a lo mejor ha querido a estos jugadores, a Bongonda y Sadiki, teniendo en cuenta que juegas un partido en el que supuestamente no partes como favorito, a lo mejor los quieres reservar quizás para la segunda parte, para poder sacarlos en caso de que el partido vaya con empate, y bueno, ver un poco lo que puede dar de sí el partido. Estamos a punto de empezar ya partido, como te digo, de este Mundial, partido súper interesante por ver sobre todo cómo entra Portugal a este Mundial en su partido. Estamos en el Houston Stadium y, bueno, haciendo el pasamanos ahora a los jugadores, lógicamente con los árbitros, con el árbitro, con los linieres, con los jueces de línea y demás. Bueno, partido del grupo, estamos en el grupo, dejarme que mire, pues no lo tengo claro. Vale, estamos en el grupo K. Y bueno, en este grupo K sí que os quiero comentar algo que me parece interesante, y es que, ¿cómo se dice? En teoría, Portugal y Colombia deberían de ser las selecciones que pasen a la siguiente ronda. Congo y Uzbekistán entiendo que no, o como mucho terceras de grupo. Y lo interesante de este grupo es que hasta en la última jornada no se juega el partido entre Portugal y Colombia. Entonces, quiero decir, para Portugal muy importante este partido y el siguiente, ganar, conseguir 6 puntos. Creo que para Colombia también. Y así en el último partido, pues aunque jueguen la una contra la otra, tampoco hay tanto agobio ya de jugártelo todo, y que sí que el resultado de ese último partido importe. No estoy diciendo con esto condicionando nada, pero sí que es cierto que las selecciones no son tontas tampoco, y bueno, van a intentar todo esto suplirlo. Si te gusta nuestro contenido, siempre te lo digo, déjanos tu comentario, déjanos tu like, aprovecha a comentar qué te parece el partido, si crees que es tan favorita. ¿Qué porcentaje le das de favorita a Portugal? ¿Le das mucho, le das poco, le das 70%, 80%, 100%, porque crees que no puede tener opciones de ganar hoy el Congo? Mucho ojo también con la selección del Congo, porque a medida que pueda pasar el partido, pues sí, si la selección de Portugal no consigue ratificar su superioridad en goles, pues se puede ir creciendo, y bueno, pues quién sabe lo que puede ocurrir, ¿no? La verdad que buena selección, sobre todo de medio campo para adelante. A mí me gusta muchísimo la selección de Portugal, también me gusta mucho, te he comentado la de Francia, la de Inglaterra, pero sobre todo yo creo que la de Portugal me parece brillante de medio campo hacia adelante. Vamos a dar ya comienzo al partido. Como te digo, partido del grupo del Mundial, del grupo, no me he quedado con él, del grupo K del Mundial. Y bueno, pues como te digo, jugadores como Bongonda y se quedan en el banquillo, jugadores como Bongonda, jugadores también como Sadiki, que Sadiki es un conocido de aquí del fútbol español, le conocemos. No, a Sadiki, no es Sadiki, no es Umar Sadiki, vale, entonces le estoy confundiendo yo. Y bueno, pues vamos a ver que, sobre todo los primeros minutos que propone la selección del Congo. Se cae en Ignacio Rubén Díaz, este último Rubén Díaz tocado, por cierto, en la pareja de centrales que supuestamente iban a entrar. Y bueno, Roberto Martínez, el seleccionado portugués, que ha tenido que cambiar a los dos centrales a última hora, ¿no?
se convierte Cristiano, por lo visto, en el portugués con más partidos en los mundiales. Vamos a ir contando seguramente muchos récords, porque ya ayer pues, Messi tuvo también unos cuantos récords de jugador más veterano en marcar un hat-trick en un mundial, jugador con más goles, me parece, en fase de mundial, empatado ya con Miroslav Klose. Lo que pasa es que creo que Messi queda por delante por el tema de asistencias, que tiene una más que la que tiene Klose. Y bueno, empieza este partido, vamos a ir comentando un poco también con los sistemas, iremos comentando un poco anécdotas de partido, situaciones, vamos a ir contando aquí todo lo que da de sí este partido. Y de momento, pues vamos a ver si instalada el Congo, como hemos dicho, en este 1-5-3-2, y pues Portugal de momento moviendo el balón de un lado a otro, buscando tener posesión del balón. Importante hoy que coja ritmo Portugal, importante que entre en juego también, que hacer oportunidades de gol, que Cristiano Ronaldo esté también con protagonismo en el juego. Creo que todo esto es súper importante para la selección de Portugal. Parece, y solo parece, solo por lo que da aquí la infografía ahora mismo en la televisión, parece que hay bastante sombra, da la sensación, y que el estadio no está tan mal en cuanto a césped. Parece que el césped está en buen estado. Ayer mismo no recuerdo si fue en el partido de Francia o en el de Argentina. Quiero recordar, yo creo que Francia, ¿no? Que había puesto una queja Francia respecto al estado del campo en algún momento, porque debía haber muchas calvas, creo que estaba en mal estado, cosas así. Bueno, estas cosas ya sabéis, suelen pasar. Las selecciones hoy en día, todo el mundo pues busca ir a favor de sus intereses, y bueno, pues ha detectado la selección francesa que no estaba el campo lo suficientemente bien. Bueno, veremos a ver. De momento instalada en campo contrario Portugal, llevando el balón de un lado para otro, tratando Vitinha y Joao Neves de jugar con Bruno Fernández por dentro. Y bueno, pues de momento también Bernardo Silva intercambiando muchas posiciones. Bueno, creo que es muy indetectable la selección. A la hora de atacar, la selección de Portugal es muy indetectable porque tiene muchos jugadores móviles que están continuamente cambiando posición, yéndose de la banda hacia el centro. Los laterales, Nuno Mendes, entiendo que va a subir muchísimo también. Cancelo es un jugador de muchísimo recorrido, a pesar de que hoy juega en la banda derecha, que normalmente la ha jugado en el Barça en la izquierda, pero sí que es cierto que independientemente del lado en el que juegue, yo creo que va a estar permanentemente de medio campo hacia adelante, es la sensación que tengo. Bernardo Silva ha acostado al lado derecho como extremo por la derecha para salir también por el centro, y de momento pues esto es lo que da de sí. Muchas situaciones como si fuese ahora mismo una situación de balonmano, como yo siempre digo. La selección, casi 6 jugadores metidos del Congo, y pues unos cuantos jugadores de Portugal por fuera, haciendo una especie de semicírculo y llevando el balón de un lugar para otro. Es momento también de ser paciente, de de no tener prisas, y también, pues, lógicamente, de no querer, yo creo, la sensación que a mí me da, por lo que estamos viendo, de no querer tampoco resolver el partido a los 5 minutos, con estrés, con ansiedad, y tener claro eso, ¿no? Ahora hay una falta, parece que sin mayor trascendencia, por falta de Cancelo, que iniciaba una contra prometedora al Congo, y ahora el Congo, pues, primer momento en el que tiene el balón en los pies, moviendo el balón, los dos laterales, los dos carrileros muy abiertos, muy altos, y saliendo con defensa de 3 ahora mismo. De momento moviendo el balón bastante cómoda, la selección de Portugal instalada en bloque medio, bloque alto, pero simplemente con presencia, sin ir a presionar. Esto me está llamando la atención porque lo están haciendo muchas selecciones, sobre todo europeas. Están esperando como el fallo, están esperando a que los centrales metan el balón dentro a sus mediocentros, porque generalmente no están bien orientados. Esto ha pasado, lo hemos visto en el México-Sudáfrica, que pasó en el 1-0 cuando marca México el gol, el 1-0, un mal control de un jugador que no está bien orientado por parte de Sudáfrica. Lo hemos visto también ayer en el Argentina-Argelia, lo hemos visto también en el Francia-Senegal. La verdad que en ese sentido creo que las selecciones, en vez de ir a presionar ya desde el inicio de la jugada con el portero, lo que hacen las selecciones europeas, estoy viendo mucho, esperar a que haya un pase filtrado entre líneas, o de un central a jugar ya con un medio centro, con un interior, y ahí es donde salta la presión.
Bueno, de momento minutos de tanteo y vamos a ir comentando estadísticas del partido que vayan surgiendo, que nos den un poquito más de información de lo que está pasando para analizar más en detalle todo. Vamos a comentar también alguna anécdota que ahora empezaremos a contar de este Portugal, Congo. Y bueno, de momento Vitinha en la base de la jugada, saliendo bastante cómoda la selección como te digo, de Portugal. Por cierto, ¿me ves aquí? Estoy tomando un vaso de kéfir hoy. Tengo por aquí así estamos aquí en horario, aquí en España son ahora las 7 de la tarde y bueno, aprovechando que es hora de merienda, por así decirlo, merienda ya casi tocando cena para mí, aprovechando a comer una manzana y un vaso de kéfir. Así que nada, buen provecho para todos. Y nada, primer ataque llega Cancelo a línea de fondo, pone el centro y se pasea por... La verdad que tiene pinta de que este partido va a ser un poco monólogo, pues como más o menos ha sido el primer partido el partido de ayer, por ejemplo, entre España y Cabo Verde. Gol, centro por la izquierda y gol de Joao Neves. Lo he comentado en la previa, echar un vistazo. Os he comentado, mucho ojo al juego aéreo por parte de Portugal. No solo a los jugadores que estás pensando en la cabeza de juego aéreo, tipo Cristiano Ronaldo o el propio cuando está de titular en el campo Rubén Díaz, que es un jugador que va muy bien, o los centrales y demás, sino mucho ojo con Joao Neves, que ha hecho gol en Champions contra el Bayern de Múnich, ha tenido mucho protagonismo, se ha sumado al ataque, ha metido el centro ahora Neto y vaya remate, vaya golazo, ganando la partida Joao Neves. La verdad que muy buen gol y bueno, empieza el partido pues de la mejor forma posible, yo creo. Minutos, no sé si este gol llega en el minuto 3 o minuto 4, ahora lo actualizamos, pero en cualquier caso, qué mejor manera de entrar a un partido que esta, ¿no? En los primeros minutos ponerte por delante y conseguir, pues lo que te digo, ¿no? Adelantarte en el marcador, esto lógicamente te quita los nervios un poco de inicio del partido y bueno, vamos a ver también qué tal el partido de Bernardo Silva, a ver qué tal está, a ver si le ha venido bien el fichaje por el Madrid que ya se haya hecho oficial, si esto le puede dar más motivación o ponerle un poco nervioso. Yo, la verdad, sinceramente, si os doy mi opinión, no creo que se vaya a poner nervioso por ello. Es un jugador que tiene un empaque y una frialdad a la hora de jugar tremenda y yo creo que esto no le va a afectar. Con mucho le afectará para bien. Y bueno, vemos también hay otro récord, Cristiano Ronaldo se convierte en el jugador de campo más veterano en jugar un partido mundial, con 41 años y 132 días. Bueno, ya veis que a nada que jugadores como Cristiano Ronaldo y Messi simplemente participan en un partido ya baten récords. Es decir, solo por jugar, solo por dar una asistencia, solo por estar en una victoria de su equipo, aunque no metan gol. Eso ya puede significar otro récord también, porque consiguen más victorias con su selección, más puntos con su selección. Yo qué sé, si pasan de ronda, esto les va a proporcionar jugar un partido más todavía con su selección. Y todo eso provoca un récord extra en muchos momentos de este mundial, ¿no? Creo que son cosas muy bonitas las de ver, porque sí que es cierto que son jugadores en leyenda. Los últimos... Hemos hecho un vídeo aquí en la academia que, por cierto, echando un vistacillo. Ahí, si entráis en los vídeos más recientes, vais a ver uno de los últimos vídeos en el que hemos comentado pues que Messi, Cristiano Ronaldo puede que sea su último mundial. Hemos querido hacer un vídeo homenaje, está muy chulo, os invito a que lo veáis. Hablando un poco de, pues eso, ¿no? De que este puede que sea el último mundial de jugadores tan leyenda que nos han dado tanto debate y tanto fútbol en los últimos 20 años como esa competencia tan bonita que han desempeñado siempre Cristiano Ronaldo y Messi. Y la verdad que pues ver que cada partido del mundial supone que mejoran un récord o que consiguen algo importante, la verdad que es súper bonito de ver, ¿no? Bueno, Portugal sigue instalada, como te digo, en campo tiene pinta de que va a ser esto un monólogo. De hecho, así está siendo estos primeros 10 minutos. Y, como te digo, pues tratando de jugar rápido el balón de un lado para otro y de tener la posesión del balón todo lo que pueda. Creo que en este sentido pues es lo que nos vamos a encontrar, combinando muy bien pues Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernández saliéndose de zona también, de esa zona de media punta para combinar y bueno, minuto 6 de partido y ha marcado Joao Neves el primer gol, centro de Neto y muy bien rematado por Joao Neves, que no ha ido, por cierto, esto me ha gustado porque Joao Neves creo que teniendo en cuenta que Joao Neves no es un jugador especialmente alto, fijaros lo que ha hecho. Vamos a poner en azul a
a la República del Congo. Están aquí defendiendo vamos a poner a 2 jugadores, échale que en la jugada había más, pero no quiero llenarte la pizarra con demasiados jugadores, pero para que entiendas un poco lo importante es ser inteligente. Y en este caso Joao Neves es muy inteligente. Tiene mano aquí Neto, mete el centro, y Joao Neves, en vez de venir aquí, como si dijéramos al área pequeña, pegarse con los centrales en el salto, se queda un poquito más atrás, entonces el balón cuando le viene aquí puede rematar prácticamente solo. En el partido contra el Bayern este año vimos que Joao Neves subía a rematar de cabeza en centros laterales, por ejemplo, desde aquí te marco, imagínate al Bayern, que mira, nos vienen muy bien los colores, imagínate al Bayern aquí voy a cambiártelo, sería el Paris Saint-Germain defendiendo aquí, vamos a quitártelo, y atacando el Paris Saint-Germain. Lo que hacía Joao Neves, que te lo marco aquí, es no venir aquí a pegarse con los centrales, con los jugadores altos que están en zona por parte del Bayern, sino simplemente venir aquí para emparejarse con algún jugador menos, ¿cómo se dice?, menos especialista en el balón aéreo, pues un extremo, un lateral que se haya quedado por aquí y desde aquí venir a rematar. De hecho, en el córner que marca el Paris Saint-Germain, saca aquí el balón el Paris Saint-Germain y Joao Neves viene a rematar por la zona aquí. No se pega aquí pegado al punto penal, al área pequeña con el portero. Viene desde una zona más atrás. ¿Para qué? Para ganar el balón en carrera y poder rematar solo. O sea, que entender esto porque son detalles muy, muy interesantes a la hora de decir, oye, es un jugador muy bajito, es un jugador muy pequeño. Bueno, pero es suficientemente inteligente para ocupar lugares, espacios vacíos y espacios donde va a ser más indetectable y va a tener menos oposición a la hora de rematar. Bueno, ahora ha tenido una ocasión de poder por lo menos llegar a rematar, que esto es muy importante, yo creo, Yoane Wissa, el delantero, es muy importante, yo creo, para el Congo, que Bakambu y Wissa tengan por lo menos opciones de poder estar cerca del área. Ya sé que es muy difícil, ya sé que es muy complicado y todo esto, pero sí que es cierto, estás en el Mundial, necesitas un buen resultado, ¿no? Finalmente. Y es muy interesante que en este sentido lo pueda gestionar la selección portuguesa. Bueno, pide una falta, sí, parece que hay falta. Y va a ser la primera tarjeta amarilla, tarjeta para Bernardo Silva, por cierto, minuto 12. Está presionando Cristiano Ronaldo porque está diciendo que, oye, es la primera tarjeta ya en este minuto. No sé qué ha pasado. Cayeme se queja, no sé si ha sido de un manotazo en la cara, no sé exactamente, vamos a ver, repetirlo. No, es una entrada. Bueno, es una entrada peligrosa, va con la plancha por delante. Sí que es cierto que le pilla al jugador, en este caso a Cayeme, le pilla con el pie no posado, porque si no podría ser una entrada peligrosa. Si llega a tener el pie posado en el suelo, a lo mejor el VAR hubiese entrado. Y de momento, pues bueno, primera tarjeta amarilla. Fijaros qué diferencia de criterios entre esta tarjeta amarilla de Bernardo Silva, que perfectamente le han sacado tarjeta amarilla y está bien que sea tarjeta amarilla, y la jugada de ayer de Messi, que era mucho más peligrosa, yo creo, que esta. Entonces, estas diferencias de criterios son cosas que... ¿Qué opinas? ¿Crees que ya está viendo alguna diferencia de cómo se está arbitrando a una selección y a otra entre Portugal y Argentina, o crees que no pasa nada con ello? Bueno, déjanoslo ahí en comentarios, que seguro que tenemos debate. Y bueno, parece que el gol no le ha sentado del todo mal al Congo y está intentando, pues ha tenido una jugadora muy buena, ha entrado en juego por fin Bakambu, que yo creo que es hoy importantísimo para el Congo, que Cedric Bakambu entre en contacto con el balón, llegue, y una de las oportunidades, no sé si va a haber muchas en el partido, que tiene ahora el Congo en un córner, vamos a comentarlo. Va a sacar el Congo de esquina, en principio defendiendo en zona y también con algunos jugadores en individual la selección, muchos jugadores en zona al primer palo y como 4 jugadores en zona, y vamos a ver qué propone la selección. Bueno, ha intentado hacer una jugada ensayada, que no es mala idea, pero sí que es cierto que demasiado, cuando tú vas a hacer una jugada ensayada de pases en corto aquí en el área, ¿vale? Típico de jugar aquí el balón en corto y no sé qué, tienen que ser pocos pases. Si tú empiezas, que si doy el balón, que si este la devuelve, que si este vuelve a hacer no sé qué, que si este luego aquí, que si este luego la trae, cuando ya empieza a haber 4 o 5 pases, ya la jugada se lía. Generalmente las marcas de los jugadores ya pierden, pierdes factor sorpresa, y yo creo que en este sentido pues hace falta que
se termine la jugada con pocos elementos, es decir, un par de pases y meter un centro, o un jugador la deja pasar y otro dispara, es decir, cosas rápidas, pero no una concatenación de un montón de cosas, uno que pasa, otro que la devuelve, otro que no sé qué, otro que no sé cuánto, porque si no los jugadores del equipo contrario ya salen a presionarte y pierdes factor sorpresa y pierdes también la posibilidad de poder centrar, que yo creo que es lo realmente relevante cuando vas a sacar en corto, es decir, en algún momento vas a tener que pensar en meter el balón al área o de buscar un tiro fuera del área o lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que creo que la selección del Congo tiene que buscar algo más sencillo de ejecutar, es mi sensación. Por cierto, si te gusta cómo analizamos aquí, seguro que nos sigues, sé que muchos y muchas de los que estáis aquí en esta retransmisión y en otras ya habéis adquirido y ya habéis hecho este curso de experto en análisis táctico profesional, pero os enseñamos en este curso, verás el enlace en la descripción de este directo, os enseñamos a analizar el fútbol tal y como lo hacen los equipos de élite, con nuestro método micro a macro, en el que os enseñamos lo más micro de todo, que es un jugador, y lo más macro de todo, que es todo un equipo, cómo analizarlo, sobre todo a tiempo real dentro de un partido para tomar decisiones rápidas y poder ganar más partidos, poder ganar más puntos, poder conseguir mejores clasificaciones con tus equipos si eres entrenador, poder tener pues una mejor labor dentro de tu cuerpo técnico si eres analista o si eres scout. Y finalmente echa un vistazo porque este curso está hecho para ti. Contamos ya con un montón de horas de contenido, más de, no sé si estamos ahora en más de 50 horas ya de contenido puramente práctico, contenido nada de mucho rollo teórico, aburrido y tal, no, mucho. No sé decirte ahora mismo, creo que me puedo equivocar, pero más del 90-95 del contenido que vas a encontrar ahí dentro, de las horas de contenido, son puramente prácticas con casos reales de todo, de equipos de élite, de selecciones, de Champions League, de Liga Española, Premier League, un montón de cosas. Analizamos jugadores, analizamos entrenadores, analizamos momentos, estados de ánimo de equipos. Bueno, echa un vistazo por allí y si te gusta y te apetece, eres bienvenida, bienvenido, y poder adquirirlo y estar con nosotros en ese curso, a nosotros nos va a agradar un montón. Dicho esto, seguimos con el partido, minuto 16, y bueno, el Congo se está soltando un poco más, está intentando por lo menos combinar, está pasando el medio campo, ya ha tenido un par de ocasiones y ese córner que te he dicho, y creo que es la clave hoy, ¿no? No irte tampoco a meter atrás todo el partido, porque si no, evidentemente, es que el gol va a llegar, y te puedes ir hoy de aquí con un resultado escandaloso en contra, que yo creo que, a mí me da la sensación, ¿no? Creo que me pongo un poco en el pellejo de Sebastián de Sabre, del seleccionador del Congo, y yo creo que la idea, en principio, es competir el partido, eso punto número uno. Yo creo que hoy tiene mini objetivos la selección del Congo, y un poco en función de cómo vaya el partido. Me explico. El primer objetivo, gran objetivo que tienes hoy, es intentar puntuar. O sea, yo creo que esto, una de dos, o das la campanada hoy y ganas el partido, o haces un encuentro también muy serio y a lo mejor puedes rascar un empate. Yo creo que esto es, súper, súper importante. A partir de aquí, si no rascas un buen resultado, si finalmente el partido le pierdes, creo que el siguiente mini objetivo que te marcas para hoy es intentar no encajar muchos goles, porque evidentemente el golaveraje no es lo mismo perder 1-0 que perder 4-0. Si pierdes 4-0 es que casi te diría que, teniendo en cuenta que tienes que jugar todavía con Colombia y que hasta la última jornada no juegas con Uzbekistán, es que casi que puedes estar en la segunda jornada ya fuera de este mundial. Si encajas hoy una goleada escandalosa, y el día de Colombia, aunque solo sea que pierdas 1-0, si hoy pierdes 3 o 4-0, casi que no tienes ni opciones en la última jornada. Esta es mi percepción. Entonces, ¿qué creo que hoy puede hacer la República Democrática del Congo? Lo primero, competir el partido. Vale, el resultado ahora no está bien, minuto 18, vas perdiendo 1-0, pero todavía estás en el partido. ¿Qué quiero decir? Que en un córner o en un disparo desde fuera, en un error defensivo por parte de Portugal, en cualquier situación de estas, un penalti que surja por ahí de un fallo de alguno de los defensas, o una mano que pite el árbitro, cosas de estas, todavía estás en el partido. Si por lo que sea este partido no le ganas, intentar no irte con una goleada. ¿Qué quiero decir? Que si pierdes 1-0, pues oye, has perdido 1-0, sigues todavía metida dentro del grupo, de este grupo K del Mundial, y con posibilidades todavía de poder competir con Colombia y competir con Uzbekistán. Creo, incluso doy mi opinión, si hoy la República Democrática del Congo pierde, pero no se lleva una goleada escandalosa, se va a llevar buenas sensaciones del partido, en plan, oye, mira, hemos perdido, pero no ha sido un escándalo, y a lo mejor incluso has tenido alguna ocasión para poder empatar, como está viendo ahora. Esto te puede dar energía para el segundo partido, te puede dar buenas sensaciones. Y si con Colombia consigues un buen resultado, un empate o incluso ganar, que creo que es más fácil para
para el Congo ganar a Colombia o empatar con Colombia que hacerlo con Portugal, es mi sensación, pues oye, puedes llegar con un punto, por ejemplo, o con 3 puntos en el mejor de los casos igual a la última jornada y jugártela con Uzbekistán, que yo creo que el Congo sí que es favorita contra Uzbekistán. Creo que tiene más cosas el Congo para poder ganar a Uzbekistán que al revés. Y a lo mejor te plantas pues con 3-4 puntos y sin un mal golaveraje, quizás pues con un +1, un +2 o un 0, que digamos que encajes los mismos goles que los que metes, pues oye, ¿quién te dice que puedas, como te digo, llegar con opciones a la última jornada? Incluso, quien te dice que en la última jornada Uzbekistán llega ya eliminada porque ha perdido sus 2 partidos y, oye, si tú llegas con opciones, pues ya solo por la intensidad que vas a poner en el partido para intentar colarte en la ronda de 16avos, pues esa intensidad se tiene que notar, ¿no? Esta es mi percepción. Entonces, lo que te digo, si eres fan de la República del Congo, como te digo, hay mucho que decir todavía en este partido. Cuando es una fase de grupos, todo todavía está muy abierto y más en este mundial en concreto que hay más abierto que nunca porque hay más terceras selecciones de grupo que pueden pasar a la siguiente ronda, pues no puedes dar el partido por perdido tan pronto, ¿no? Y bueno, pues creo que llevar el partido, yo creo que ahora mismo el Congo, si llega así al minuto 80 como está ahora con el partido, en plan con un 1-0 en contra, yo creo que lo firmaría. Creo que lo firmaría. De momento, lo que estamos viendo y a punto de llegar ya a la pausa de hidratación, muy tranquila la selección de Portugal, moviendo mucho el balón, mucho movimiento entre líneas de jugadores como João Neves, como Bernardo, como Bruno Fernández. Creo que esto es lo que esperaríamos. Es una selección que es difícil defenderla en bloque bajo porque se está continuamente moviendo. Esto creo que echó de menos ayer la selección española, que estaba mucho más estática. Y en principio, pues lo que te digo, Portugal ahora sin prisa, moviendo el balón, simplemente ha tenido 6 para puerta, ha tenido un par de centros más la selección portuguesa, pero nada reseñable en este sentido, y moviendo el balón con mucha paciencia, creo que intentando, la sensación que yo tengo, intentando hacer que la selección del Congo tenga que arriesgar, salir un poco de la cueva y tratar de buscar el empate, pero en principio, como te digo, ese gol de João Neves en el minuto 6 de cabeza, con un buen giro de cabeza, la verdad, un buen gol, pues de momento le da todo lo que necesita a la selección de Portugal. No lo sabía, lo estoy viendo ahora como una anécdota que me ponen por aquí. A la selección de la República Democrática del Congo la consideran o la llaman los leopardos. Bueno, pues que quede ahí esa anécdota. Los leopardos, la verdad es que es un buen nombre para ir a competir a un partido. La verdad que es un buen nombre, no nos vamos a engañar. Por lo menos la connotación con la fauna está bien hecha para intimidar un poco, aunque solo sea con el nombre. Es una selección muy física, la selección del Congo. Sí que es cierto que hoy el escenario del partido, pues hombre, lógicamente juegas con una selección que te va a estar haciendo correr casi todo el partido detrás del balón, pero es una selección física, es una selección de estas que yo llamo alegres. Alegres me refiero a una selección que en principio pues no es la favorita pero en el partido, pero que si se va animando, si sigue metida en el partido con opciones, si llega al minuto 70-80 con opciones, en plan un 1-0, un empate a 1, una cosa así, que el partido no esté lo suficientemente perdido, creo que se puede ir animando con el paso de los minutos, con los cambios, pues se puede ir creyendo sus opciones y se puede ir creyendo que puede conseguir un premio al final del partido, ¿no? Ya sea ganar el partido o conseguir por lo menos un punto. Y yo creo que ahí es donde entra por el otro lado, pues lo que creo que busca una selección como Portugal, ¿no? Que busca todo lo contrario, intentar cerrar el partido lo antes posible, si puede llegar al descanso con un 2-0, un 3-0 o llegar a minuto 50 o 60 del partido, ya con el resultado 3-0, pues poder hacer cambios, poder dar, supongo, entiendo yo poniéndome en la cabeza de Robert Martínez, poder meterse, hacer cambios, que esto es muy interesante, das descanso a tus jugadores, que lógicamente, pues Vitinha ha jugado hasta el final, la final de Champions. João Neves exactamente lo mismo. Cancelo, muchos partidos también con el Barça. Nuno Méndez, jugar también todo con el Paris Saint-Germain, incluido hasta la final de Champions. Es decir, es un exceso de partidos que esto lógicamente provoca pues que evidentemente tus jugadores lleguen al Mundial un poco cargados de piernas, más teniendo en cuenta que el verano pasado tampoco pudieron hacer un descanso enorme los equipos porque fue el Mundial de Clubes por primera vez, ya lo sabéis, con ese formato de un mes de competición. Los equipos tampoco pudieron hacer una pretemporada ideal
Y yo creo en este sentido que los equipos, las selecciones lo van a intentar todo lo posible, yo creo, en típicos partidos de estos que les dan como favoritas, que juegan contra una selección quizá un poco inferior en cuanto a nivel, cerrar el partido lo antes posible, ponerte 2-0, 3-0, a ver si en el minuto 60 lo puedes conseguir, 60 o 70, y a partir de ahí hacer cambios. Y si le puedes quitar 15 minutos a Cristiano Ronaldo de estar en el campo, pues genial. Y si se los puedes quitar a Bernardo Silva, pues genial. Y si se los puedes quitar, pues un elemento a Nuno Méndez, pues igual también genial, ¿no? Creo que esto es el escenario ideal. Estamos pausa de hidratación y bueno, se ve mucho ambiente en las gradas, como siempre. Un ambiente muy interesante. La verdad que es bonito ver a las selecciones, ¿verdad? Con todos sus aficionados por ahí tratando pues bueno, de animar a sus selecciones. La verdad que es un momento bonito de unión, de sobre todo de disfrutar. Yo creo mucho, pues supongo que en las familias, los niños también, ¿no? La verdad que el estadio, por cierto, estadio precioso. Los estadios que estamos viendo de momento allí en Estados Unidos, estadios súper grandes, muchos de ellos sabemos que están adaptados ahora para estos partidos, pero que durante el año se juegan otras competiciones de otros deportes. Y bueno, pues como te digo, la verdad que muy interesante. Muy interesante ver cómo están decoloridas las gradas, ¿no? Creo que es muy bonito. Así que reanudamos ahora la pausa de hidratación. Más o menos lo que yo llevo viendo en este mundial, las pausas de hidratación vienen a ser de 2-3 minutos. Bueno, está bien, ¿no? Los entrenadores pueden hacer un poquito ya sabemos, un poquito su magia en esos momentos. Es como finalmente es como tener 3 descansos en el partido. Ya sé que las pausas de hidratación evidentemente son más cortas, pero te pueden servir muy bien para corregir cosas. Es un poco como en fútbol sala cuando pides un tiempo muerto. Y bueno, vamos a echar un vistazo, antes de que se reanude, tenemos aquí cosas muy interesantes. Posesión 80-20 para Portugal, increíble. Pases 263 para Portugal, 56 para el Congo. Remates a portería, la verdad que es solo uno, el remate a gol, el cabezazo que ha tenido en este caso Joao Neves, y 2 remates que sí que ha tenido el Congo, aunque sí que es cierto que no han ido lo suficientemente bien entre los 3 palos, pero bueno, como te digo, el Congo yo creo que va a jugar un poco en su línea, en intentar aproximarse cuando pueda en momentos puntuales a la portería de Diego Costa para intentar buscar el empate. Y fíjate, un córner solamente votado por el Congo, pero ninguno votado por la selección de Portugal. Y bueno, se reanuda el partido, la verdad que todo igual, monólogo de la selección portuguesa en estos minutos siguientes al pausa de hidratación. Y el peligro, yo creo el gran peligro que llega en este partido es si Portugal logra meter ahora el segundo gol, porque entonces esto puede ser puede ser un escándalo de goles. A lo mejor la selección del Congo baja los brazos, empieza a ver muy difícil, se desmotiva y demás. Y ahora está intentando presionar un poquito la selección del Congo, pero claro, muchos balones por encima de la defensa. Son selecciones, esto lo vemos a nivel táctico, que a lo mejor no llevan un trabajo táctico inmenso como se lleva más en Europa, sobre todo cuando vas a jugar partidos importantes de Champions. Y esto provoca que muchos de los jugadores se quedan mirando, no ven al jugador que entra a su espalda. Le vamos a poner, por cierto, antes de que se me olvide, vamos a poner aquí en la pizarra a Bernardo Silva esa tarjeta amarilla. No he colocado todavía a los jugadores, vamos a colocar un poco a los jugadores aquí de ambas selecciones, sobre todo vamos a colocar aquí la tarjeta a Bernardo Silva para que llevemos un poco pues un chequeo. Me interesa mucho ver las tarjetas, ver cómo los seleccionadores se comportan, sobre todo en las segundas partes, al hacer cambios y quitar a los jugadores que tienen tarjeta. Esto me parece siempre interesante ver cómo gestionan eso. Ayer, pues fíjate, ¿no? en la jugada en el cambio de la segunda parte, en el que Lamine Yamal entra al campo con la selección española, directamente el seleccionador de Cabo Verde quitó al lateral izquierdo, al lateral izquierdo de Cabo Verde, para sacar a otro jugador, porque el lateral izquierdo, Simi Cabral, tenía tarjeta amarilla. Entonces, bueno, pues curioso, formas de comportarse. Están enseñándonos aquí, ya sabéis que siempre las imágenes de
de este Mundial nos enseña muchas veces en la grada a jugadores míticos de las selecciones. Nos acaban de enseñar a Pepe, mítico central del Real Madrid, mítico central también de la selección portuguesa. La verdad, una carrera de un montón de años. No sé hasta qué punto. Déjame en los comentarios si sabes hasta qué. Yo no tengo ahora claro, pero sé que Pepe ha estado jugando. No sé si se ha retirado hace poco, pero creo que ha estado jugando hasta muy tarde. Bueno, llega un ataque por banda por parte del Congo, pone el balón al área, intentando el Congo, la verdad, hacer buenas sus pocas llegadas o sus pocos intentos de tener el balón. Y no es fácil el partido, evidentemente, para la selección del Congo, es complicado. Vemos Pedro Neto pidiendo mucho balón al pie, porque le están tirando, si es cierto, están haciendo correr a Pedro Neto con balones muy largos. Está pidiendo más el balón al pie, porque además hay espacio para meter el balón al pie. La selección del Congo tampoco es demasiado proactiva a la hora de defender y a la hora de tapar a los extremos. Está tapando más el carril central. Creo que tiene más miedo el Congo evidentemente, a que jugadores pues como Bruno Fernández puedan recibir entre líneas, como Bernardo Silva y demás. Bueno, tenemos aquí el 5-3-2, vamos a marcar en la pizarra también, como te digo, esta tarjeta amarilla, Bernardo Silva. Bueno, a ver, en principio no es algo, Bernardo Silva no es el típico jugador que puedas desconfiar de él por el hecho de que le puedan sacar una segunda tarjeta amarilla, pero nunca sabes, estás en un mundial, los nervios están a flor de piel, de momento el resultado está como está, no sabemos si igual el fichaje, el que se haya hecho oficial, el fichaje de Bernardo Silva por el Real Madrid, pues puede sobreestimular, o igual no, yo creo que no, pero muchas veces no sabes si esto puede llevar a una sobreestimulación del jugador y a un exceso de iniciativa a la hora de jugar. Y bueno, parece que hay una tarjeta amarilla ahora que va a sacar el árbitro. Creo que parece un codazo, por lo que entiende el árbitro. Un codazo de Mbemba, el jugador número 22 de la selección congoleña, el central por la derecha, que le saca tarjeta amarilla porque al ir a saltar con Pedro Neto, bueno, ha saltado con los brazos, ¿cómo se dice? No abiertos, pero sí que este los tenía, pero le ha dado con el codo. Tenía los brazos flexionados así, pero le ha dado con el codo y el árbitro ha entendido tarjeta amarilla. Vamos a colocar también esta tarjeta amarilla. Esta tarjeta amarilla sí que puede tener bastante trascendencia porque, lógicamente, pues es un jugador que va a tener que enfrentarse muchas veces quizás a Pedro Neto y bueno, pues interesante tener esto en cuenta, ¿no? Falta que puede ser prometedora, mucho cuidado porque acaba de marcar en el minuto 5, como se dice, Neves de cabeza, pues mucho ojo esta falta que va a sacar Nuno Méndez, saca directo al área, el balón más o menos entre el punto de penalti y el área pequeña, pero no ha conseguido llegar a despejar la selección del Congo y ahora la selección del Congo intentando mover el balón. A ver, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva no son jugadores proactivos a la hora de defender, Bruno Fernández tampoco, quizás más trabajadores en ese sentido son Vitinha y Neves. Entonces yo creo que la salida de balón, a nada que sea precisa un poco la selección del Congo, puede hacer una salida de balón muy tranquila. Es mi sensación. Sí que es cierto que todo siempre es difícil, ya lo sabemos, pero en un principio no tiene tanta posición la selección congoleña al sacar el balón desde atrás, por lo que te digo. Bruno Fernández, Neto, Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo no son jugadores demasiado proactivos a la hora de defender y a la hora de ocupar campo y a la hora de intentar anticipar y cosas de estas. Ha habido un disparo ahora del Congo, pero bueno, ha llegado un poco mordido, ha tocado en un defensa y le llega a las manos a Diogo Costa, que vamos a ver si lo puedo explicar bien. Diogo Costa no está ahora en peligro, es decir, no hay jugadas demasiado en estos 33 minutos, no hay jugadas demasiado claras de peligro, pero sí que es cierto que el Congo está llegando. Llega, provoca que la defensa y Vitinha y Neves se metan dentro del área para algún centro lateral, es decir, están presionando alto, ahora obligando a que los centrales tengan que jugar tanto Araujo como Renato Tapia como Renato Veiga, que tengan que jugar el balón con el portero. Diogo Costa está teniendo que jugar un poco en largo. Y ahora, mira, ha estado a punto Bakambu Visa, ha sido Joana Visa el que ha estado a punto de llevarle el balón a Diogo Costa, que ha hecho lo de siempre. Estas cosas que yo os digo siempre, que el portero tiene el balón en los pies, espera,
alguien se desmarca pero no lo ve claro, sigue esperando el portero con el balón en los pies, el delantero se va aproximando y apunta hasta donde llegar a quitar el balón. Esto suele pasar muchas veces con porteros exigentes consigo mismos en la salida de balón que intentan buscar un pase mejor del que están viendo, ¿vale? Es decir, piensan que ese pase no es suficientemente bueno, tratan de esperar uno mejor y muchas veces esperar un segundo o dos te puede dar la posibilidad de ponerte en un problema con esto. Y bueno, el Congo, la verdad que haciendo unos minutos, yo no veo especialmente mal, no les ha sentado especialmente mal al Congo el gol, están intentándolo y con llegadas, la verdad que, bueno, está teniendo llegadas a gol. De hecho, en cuanto a disparos a puerta, yo creo que ahora mismo, déjame que lo mire en la estadística, pero creo que tiene más disparos a puerta. Sí, tiene 3 remates, me marca la estadística, 3 remates por parte del Congo y uno solo por parte de Portugal, que ha sido el del gol. Sí que mucho centrocampismo, mucho mover el balón de un lado para otro, pero en cuestión, como te digo, de peligro, la verdad que no es un peligro demasiado contundente el de la selección portuguesa. Sí que es cierto que el escenario del partido ahora le favorece, ¿no? Lógicamente vas delante en el marcador, tienes jugadores y tienes un sistema que te permite hacer mover el balón de un lado para otro sin prisa, pues genial, adelante. Pocas faltas en estos 35, casi 36 minutos, 2 faltas por cada equipo, sin tarjetas amarillas. La verdad que sí que se están empleando duro, no hay ninguna, para que me entendáis, no hay ninguna, bueno, ha habido alguna falta, el codazo, pero no está siendo brusquedad, no está habiendo mal rollo entre los equipos, tampoco hay protestas muy grandes al árbitro. Sí que Cristiano Ronaldo se ha enfadado un poco cuando le han sacado la tarjeta amarilla a Bernardo Silva, pero tampoco está siendo un partido sucio, un partido, bueno, están compitiendo las dos selecciones, la verdad. Quizás la verdad que el Congo me está sorprendiendo porque está intentando todo el rato, está intentando llegar a través de posesión del balón al área de Diego Costa. Me sorprende que en algún momento, simplemente por variar un poco el juego, pudiera la selección buscar algún balón largo para que corra Anvisa o Bakambu. Puede ser una interpretación hoy para hacer algo diferente, poner a correr. Juegan 2 centrales hoy de Portugal que no son los titulares o los que yo creo que se preveía, que eran Ignacio y Rubén Díaz. Entonces hay que buscar un poco esto, hay que buscar la espalda también de Cancelo. Quizás de Nuno Méndez es más difícil porque es un jugador que tiene más repliegue defensivo, pero Cancelo muchas veces se queda ahí muy alto en la banda porque ha subido, porque se ha instalado en campo contrario y por ahí buscarle las vueltas un poco a Portugal puede ser interesante, ¿no? Estamos a punto de llegar al minuto 40, como te digo, el partido abierto, sí que tiene mucha más posesión, lógicamente, Portugal, pero ya te digo que no está nada hecho y todavía va a tener que hacer muchas cosas bien Portugal para poder este partido tenerle mucho más controlado de lo que lo tiene, sobre todo a nivel resultado. De momento también me está sorprendiendo, no hay errores muy de bulto, muy gordos por parte del Congo. Yo creo que esta es una premisa muy clara en un partido de este estilo, no tener fallos. Es decir, si Portugal finalmente te gana el partido porque tienen más talento, porque tienen más juego, porque tienen más individualidades, porque son jugadores de mayor nivel, pues mira, ya está, les das la mano y punto. Lo que no es bueno, yo creo, y tampoco y creo que tampoco es positivo porque te vas con un mal rollo de la leche del partido, es que pierdas el partido porque 2 jugadas que has regalado al contrario, porque encima de perder el partido te vas con la sensación de que igual no has dado ni siquiera el nivel competitivo, ¿no? Creo que esto en la selección del Congo ahora mismo lo está gestionando bien. Está muy queriendo no perder balones, está intentando, pues como te digo, ser expeditiva en los unos contra uno, en los duelos, y la verdad que en cuanto el balón está en las bandas un poco adelantado, lo hemos visto. Ahora hemos visto, fíjate, te pongo para que veas un poquito aquí la infografía. Está el Congo con el balón aquí, llega el balón a su carrilero en esta zona y directamente ha querido buscar aquí a Bakambu, a meter un centro aquí para que Bakambu directamente haga 1 contra 1 aquí de cabeza. Es decir, quiero decirte que tienen muy claro también sus fortalezas la selección congoleña. No está siendo un mal partido tampoco del Congo, como te digo, y bueno, sí que es cierto que si llega el partido tal y como está al descanso, creo que esto puede favorecer y puede darle mucho
mucho empaque a la selección del Congo, que ha hecho yo creo lo más difícil, que es encajar un gol y que no te entre una sangría de goles detrás o que te metan 2 goles más porque bajas los brazos o te desanimas o entras o sigues mal en el partido ya que te han metido el gol muy pronto en el minuto 6, ¿no? Yo creo que esto también es importante y habla también bien del nivel competitivo de la selección del Congo. Intentando adelantar un poco líneas el Congo y cuando el Congo intenta adelantar un poco líneas se intenta buscar desplazamientos por encima de la defensa, pues sobre todo por la zona de Wan-Bissaka por aquí, por el carrilero derecho, intentan meter balones directamente aquí los centrales de Portugal o el mismo João Neves o Vitinha, meter balones a la espalda de aquí de la selección del Congo, cuando el Congo gana un poquito de altura, intenta salir a presionar y tal, ¿vale? Y gana un poco de metros y deja metros a la espalda suya, pues intentan aquí los jugadores de Portugal de castigar esto buscando balones aquí. ¿Vale? Te pongo el balón aquí para que lo veas, a esta zona, ¿vale? Sobre todo en la zona de Wan-Bissaka yo creo que detecta, esto supongo que estará hablado ya por Robert Martínez y su equipo, y su cuerpo técnico, perdón, estará muy hablado que quizás Wan-Bissaka es de los dos carrileros pues el que menos defensivo es, el que más se puede tratar de buscar la espalda. Bueno, estamos ya en el minuto 41. Quizás pudiéramos pensar quizás que con el 1-0 tan pronto en el minuto 6 por parte de João Neves, pues esto iba a ser un festival para Portugal. No está siendo así, sí que Portugal tiene mayoritariamente la posesión del balón, mueve el balón de un lado para otro, sin prisas, la verdad que con mucho empaque, con mucho control, pero sí que es cierto que, claro, un 1-0 tampoco te puedes despistar demasiado porque lo que te digo, en una jugada, en cualquier jugada aislada, te pueden marcar el empate a 1 y el Congo está llegando, es decir, ha llegado 2 o 3 veces, no tiene muchas, ni creo que vaya a tener muchas jugadas el Congo donde llegara a la portería de Diogo Costa, pero sí que es cierto que ha tenido un par de disparos de fuera del área, se ve intención, hay centros al área también, hay presión al portero, que de hecho Diogo Costa se ha complicado un par de veces y a punto ha estado de llegar a algún jugador de Bakambu sobre todo, o en este caso Joane Visser está a punto de llegar a quitar el balón del pie o a obstaculizar el despeje. Y en este sentido, bueno, pues creo que son cosas que supongo que no tendrá que relajarse el equipo de Roberto Martínez, porque sí que es cierto que por donde puede encarar el partido es por ahí, yo creo, el tratar de empatar el partido la selección del Congo es por ahí, ¿no? Intentando pues beneficiarse de algún error, en salida de balón quizás de Portugal o en una jugada aislada, ya sea en un córner, en una falta, en un centro lateral o alguna situación así. De momento muy cómodos, los dos centrales, tanto Tomás Araujo como Renato Veiga, sacando el balón desde atrás, muy cómodos. Y Cancelo Núñez gana muchísima altura. Vitinha se mete entre los centrales para la salida de balón. Ahora por lo menos 7-8 jugadores del Congo instalados en campo contrario para presionar. Y vamos a ver, porque lo lógico es aquí que seguramente Portugal busque la espalda de los jugadores. Bueno, sale cómoda Portugal. La verdad que el ritmo al que está jugando Portugal no es un ritmo muy alto, las cosas como son. Muchísimo fútbol control, moviendo el balón de un lado para otro. Vitinha instalado entre centrales en la fase de creación, ¿vale? Que esto lo hemos visto muchísimo. Este año en el PSG ha habido 2 salidas de balón muy claras desde atrás. Te las marco aquí. Las 2 salidas de balón te lo va a marcar aquí en el color rojo, ¿vale? En los jugadores de color rojo. Es como si fuese... es porque quiero enseñarte el papel relevante que tiene Vitinha en la salida de balón. Por una parte, salida de balón de primera que hemos visto muchísimo este año en el Paris Saint-Germain. Hakimi gana altura, se mete por dentro aquí el jugador que esté de extremo, ya sea Doué, Barcola, Dembélé, el que toque, y lo que hace aquí es la salida 3 con Marquinhos
Pacho en el medio y Nuno Méndez aquí para salir tres jugadores. O si no, Hakimi sube, Nuno Méndez también sube, se abren los dos centrales, por un lado Pacho y por otro lado Marquinhos, y viene aquí como tercer jugador a hacer la salida de 3 contra 2 el propio Vitinha. Es los dos papeles que hay de salida a balón y que hoy de momento ya hemos visto en esta selección también de portuguesa. A mí me parece muy interesante, no sé lo que pensarás tú, pero creo que puede ser muy interesante para los seleccionadores poder recuperar, si lo creen oportuno. Yo creo que sí, yo si fuese seleccionador lo haría. De hecho, cuando he sido seleccionador lo he hecho en alguna ocasión, tratar de mantener comportamientos de tu equipo, tratar de mantenerlos en tu selección. Es decir, algo que sabes que funciona en un club, en concreto, pues si llevas de jugadores, si llevas a la selección jugadores de ese club, pues lo pones en práctica. Lo que sea, un comportamiento, una salida de balón, una jugada de balón parado, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Yo recuerdo mucho en la época en la que España gana el Mundial, las Eurocopas y todo esto, recuerdo muchos comportamientos, pues en aquella época coincidía que iban muchos jugadores a la selección del Barcelona y recuerdo mucho a Del Bosque hacer alguna jugada de balón parado. Recuerdo en aquella semifinal mítica contra Alemania que marca Puyol de cabeza. Esa jugada de balón parado es una jugada que hacía el Barcelona en los corners, de arrastrar Piqué entrando primero a varios defensas y luego Puyol entrar desde atrás de cabeza. Yo creo que cosas que, en este caso, pongo un ejemplo, ¿no? Tienes a varios jugadores del Paris Saint-Germain. Nuno Méndez, Vitinha, Joao Neves. ¿Por qué no hacer algo que ya hagas en tu club? ¿No? ¿Por qué no poner, en este caso, Roberto Martínez? Pues si puedes recuperar alguna salida de balón porque los jugadores se sienten cómodos o algún comportamiento defensivo, cómo ir a presionar, este tipo de cosas, yo creo que es bastante útil, ¿no? Bueno, estamos 4 minutos de descuento quedan. No te marches cuando llegue ahora el descanso, que seguimos aquí, no nos vamos, seguimos aquí contigo y seguimos analizando este partidazo del Grupo K entre Portugal y la República Democrática del Congo y seguiremos comentando también la segunda parte, todo lo que suceda en la segunda parte de este partido. Como te digo, dominio absoluto por parte de la selección portuguesa, dominio brutal de la selección en cuanto a posesión, una barbaridad de posesión. Ahora vamos a mirar la estadística, pero antes te dije que era 80-20, yo creo que debe estar ahora parecido, incluso igual ha subido. Se mantiene el 80-20, pero claro, hay que tener en cuenta que mucha de esta posesión a veces, si Portugal pierde un balón y se va fuera de banda, esos segundos ya empiezan a contabilizar como posesión del Congo, pero el Congo no ha tenido el balón todavía, porque igual no lo ha recogido todavía de la banda ni ha sacado, ¿no? Entonces, a lo mejor este 80-20 es todavía mayor, pudiera ser todavía mayor. Fijaros qué diferencia en pases, 440 pases 440 pases por parte de la selección portuguesa y no ha llegado ni a 192 la selección de el Congo. Bueno, son estadísticas, muchas veces las estadísticas no sirven para nada, simplemente dan una cierta información y ya está. No te hablan del desarrollo real del juego, pero sí que pueden dar información. Ahora tenemos una llegada, minuto 12 de la prueba. Bueno, vaya jugada. Lo que está haciendo, yo creo, la República del Congo muy bien, es que cuando el balón llega a la banda, rápidamente, desde donde sea, aquí ha recuperado la selección, en este caso, Masoko ha recuperado el balón, la selección ha corrido la selección del Congo y ha metido el balón al área. Desde aquí ha rematado el delantero y el balón ha dado, no sé si en la espalda de Vitinha y Joao Neves. Tenemos un córner a favor del Congo. Vamos a ver, puede ser una de las últimas oportunidades antes de que llegue el descanso. Y bien puesto el balón, por cierto, buen pie izquierdo el que tiene este jugador Masoko, me está gustando de lo mejorcito. Otro córner a favor del Congo, que ha tenido ahora una llegada también por banda después del córner. Primero hay un córner, llega el balón a la otra banda, vuelve a haber otro centro, otro córner. Bueno, la verdad que el Congo no se está prodigando mucho en ataque, ni está teniendo la posesión de Portugal, pero está molestando bastante, está molestando bastante a la selección, en este caso portuguesa, y la está haciendo retroceder en muchos momentos, tener que defender corners y demás. Están pidiendo una posible tarjeta amarilla de Bruno Fernández. Sí que le ha pillado trabado un poco el tobillo al jugador congoleño que iba a centrar y están atendiendo, el árbitro está un poco pendiente antes de reanudar el juego. La sensación que sí que tengo es que Portugal no se puede relajar y tiene que ir a buscar un segundo gol, porque si no, la segunda parte
pues bueno, alguna sorpresa desagradable. Como te digo, en pases, 460 pases por parte de Portugal y no llega ni a 196 pases por parte del Congo, para que te hagas una idea de la superioridad a nivel de posesión de balón que ha habido, pero sí que es cierto que más remates a puerta por parte del Congo. Otro centro al área que busca el Congo y gol del Congo, minuto 4 ya pasados de la prórroga, ha marcado de cabeza la República Democrática del Congo, te lo he dicho. El Congo hoy tiene que aprovechar estos momentos puntuales, estas llegadas, estos corners, y ahora sí que lo ha aprovechado muy bien la República del Congo, en un momento muy psicológico por parte en el partido en el que estamos, justo antes del descanso, y gol. Ha sacado un córner la selección del Congo, ha conseguido meter el balón y el jugador número 20, déjame ver que no tengo bien ubicado quién ha sido. Vale, Joan Evisa, el delantero, uno de los dos delanteros junto con Bakambu, pues ha rematado solo. Fíjate toda la calidad técnica que tiene la selección de Portugal, toda la calidad técnica que hay de superioridad entre una selección y otra, pero ¿qué sucede? Que en un córner, en una jugada de balón parado, todo se iguala, entonces no hay fuera de juego, no sé si... No, es que se ha ido de la marca directamente, se ha quedado solo rematando Joan Evisa y la verdad un buen remate. 2 goles de cabeza, en 2 centros laterales, el de Joan Evisa y el de Evisa. Y bueno, pues todo vuelve a empezar y lo que te digo, la selección del Congo se va a animar. Lógicamente la charla que das en el descanso es diferente, con una motivación diferente porque acabas de marcar un gol. Así que tenemos partido para la segunda parte. No te vayas, te lo he dicho, no se te ocurra irte que estamos aquí con este partidazo y bueno, se les prometía felices Portugal, mucho fútbol control, pero sí que es cierto que sin demasiada llegada. De hecho, disparos a puerta, como te digo, tiene más disparos, remates a portería el Congo que Portugal, a pesar de esa posesión tan escandalosa de 80-20 a favor de la selección de Roberto Martínez. Bueno, nos vamos al descanso. La verdad que sorpresa por ese gol de Joan Evisa y bueno, todo por decidir en la segunda parte. Vamos a ver qué sucede. Nos seguimos escuchando por aquí ahora mismo, así que sigue con nosotros que en cuanto empiece la segunda parte volvemos.
Volvemos ya a esta segunda parte que está a punto de empezar entre el Congo y la selección de Portugal. Déjame que coloque mejor la cámara, creo que se ve todo perfectamente, iniciamos ya y hay un cambio por parte de la selección de Portugal, te lo marco.
Fijaros lo importante que es el tema de las tarjetas. Ha quitado Robert Martínez a Bernardo Silva y eh, ha metido a Conceição en el campo. ¿Con qué idea? Yo te voy a decir mi idea, mi interpretación. Yo tengo la sensación de que lo que menos le ha gustado a Roberto Martínez no es la tarjeta amarilla de Bernardo Silva, sino que la selección del Congo está atacando mucho por esta banda izquierda. Están llegando muy fácil a esta banda izquierda. De hecho, hombre, si tenemos que pensar entre la banda de Joao Cancelo con Bernardo Silva y la banda de Nuno Mendes con Neto, es más trabajadora y más defensiva, digamos, y más ganadora de duelos, evidentemente, la dupla de Nuno Mendes con Neto. Entonces yo creo que el cambio viene por ahí. Ha habido bastantes ataques prometedores por esta banda. Ha tenido mucha llegada, en este caso, los jugadores del Congo. Ahí, la verdad que el carrilero, en este caso Masuaku, ha tenido mucha presencia en el ataque. Kayembe también por esa banda ha caído en algunas ocasiones. Y yo creo que eso no le ha debido gustar mucho a Robert Martínez, que también preveyendo una posible, pues yo qué sé, típico agarrón o cositas de estas que pueden surgir, pues ha decidido cambiar. La verdad que es una sorpresa. Pero bueno, quiero decir, ayer cuando hicimos el directo, recuerdo que comentamos, ¿no? En la selección española estaba tardando mucho en hacer cambios, teniendo en cuenta que el partido no estaba lo suficientemente bien, no estaba en la selección suficientemente cómoda, y creo que lo que se produce es todo lo contrario. Es decir, la selección, en este caso Roberto Martínez, pues entrenador muy intervencionista, tratando desde el primer momento, sin dejar más tiempo, provocar algo en el partido. Lo cierto es que en la primera parte, evidentemente, mucho mejor la selección de Portugal, evidentemente con el balón y demás, pero sí que es cierto que el Congo ha conseguido el empate, ha tenido llegadas. La verdad que creo que no está haciendo mal partido la selección del Congo para lo que es el escenario de partido que tiene. Es decir, un escenario en el que te van a dominar sí o sí, en el que vas a estar mucho tiempo en bloque bajo y que en cuanto puedas tú, pues tienes que tratar de desplegarte, ¿no? Y esto es lo que el Congo ha hecho, y sí que es cierto que en los últimos 5 o 10 minutos de la primera parte ha tenido más ocasiones de gol, ha tenido más llegadas también al área, corners. Bueno, la verdad que en este sentido, sobre todo, están teniendo bastante presencia los dos carrileros, tanto Wan-Bissaka por un lado como por el otro Masuaku, el carrilero por la izquierda, y metiendo centros cuando pueden, intentando jugar directo, tratando de maximizar un poco pues lo que pueden tener a favor, o las virtudes que pueden tener a favor, ¿no? Que no son muchas en comparación con Portugal, pero bueno, tienen que también buscar su momento. Bueno, lo que podemos esperar de Sergio Conceição ahí en la banda derecha es un jugador más vertical que Bernardo Silva, evidentemente, con más capacidad de jugarse uno contra uno. Yo creo que también esto puede hacer que Masuaku no suba tan felizmente y alegremente como ha hecho en la primera parte, que creo que esto tanto a Bernardo Silva como a Cancelo pues les ha sorprendido. Y bueno, pues vamos a ver. En principio Portugal presionando alto en en el saque de puerta en este caso de la selección del Congo, como te digo. Y de momento, pues oye, resultado sorprendente entre comillas respecto a lo que pensábamos que pudiera ser este partido, pero sí que es cierto que la selección del Congo pues tampoco lo está haciendo excesivamente mal dentro de sus posibilidades, ¿no? Dejarme que coloque un poquito mejor la cámara. Vamos a ver cómo gestiona el partido, la segunda parte Portugal. Yo me imagino, de momento me estoy preguntando Cristiano Ronaldo en el momento desapercibido, y bueno, sí que es cierto que hay algo importante que decir, ¿no? Hay algo importante que decir. Cristiano Ronaldo ha entrado en el partido simplemente para cumplir ese récord de un partido más, o realmente ha entrado para algo más que para eso, ¿no? Porque sí que es cierto que parece que le está costando mucho. Entonces, veremos la mejor versión todavía en lo que queda del Mundial de Cristiano. Veremos si Cristiano rematador o simplemente ha venido para marcar el registro de su sexto Mundial y ya está. Esto importante también comentarlo. Y bueno, pues como os digo, llega la otra llegada. Tenía un tiro a Bakambu ahora abajo que ha parado Diego Costa.
Y bueno, el Congo, pues como os digo, es una selección de, pues lo que os digo, es una selección, vienes a jugar sabiendo cuál es tu nivel de inferioridad, pero lógicamente esta es una fase de, esta es una fase de, como te digo, de mundial oye, vienes a competir y vienes a tratar de dar tu mejor versión y eso es lo que se está encontrando ahora mismo la selección de Portugal, que la verdad, bastante. De momento llevamos 5 minutos llevamos 5 minutos de segunda parte y de momento creo que ha entrado mejor al campo la selección del Congo, como te digo, con mayor bueno, posesión del balón y ya hemos visto pues este disparo de Bakambu que a punto ha estado de convertirse en el 1-2. Mucho ojo, claro, como el Congo se ponga por delante, ojo, como se ponga el Congo por delante, pues fijaros toda la expectativa que tenía este partido, la Portugal de Roberto Martínez, que se la da como una de las posibles em, como una de las posibles selecciones a llegar lejos, pues todo se puede venir al traste y mañana abren los periódicos poniendo a Portugal como desastre y demás. O sea, fijaros lo importante que es, cómo puede cambiar todo, ¿no? Vemos una cosa que han sacado una nueva regla ahora mismo y parece que va a ser un córner a favor de la selección portuguesa porque ha tardado mucho en poner el balón en juego la selección del Congo en el saque de puerta. Va a sacar, no sé si Neto me parece, Cristiano Ronaldo está en el segundo palo solo, por cierto, sin ninguna posición, no hay ningún jugador con él. Ahora sí que se ajusta un poco más esto y vamos a ver quién va a sacar, creo que Bruno Fernández. Vamos a ver en qué queda este córner, comentamos ahora. Mucha marca individual, 2 jugadores al primer palo por parte de la selección congoleña, 2 jugadores al primer palo en zona y han intentado buscar un aclarado en el saque aquí de córner para que el balón le venga aquí al borde del área. Muchos jugadores han entrado como a la zona del portero corriendo, han dejado aquí el aclarado para que viniera Cristiano Ronaldo, que venía como desde la zona de aquí del segundo palo, es decir, Cristiano Ronaldo venía de aquí para acá, pero no han conseguido concretarlo. En líneas generales, el Congo, como te digo, defendiendo bien. Sí que es cierto que lógicamente hay momentos, ¿no? Es que seguro que te van a meter atrás a defender en bloque bajo, como ha pasado en muchos momentos de la primera parte, es que esto es obvio, creo que va a pasar en la segunda, y va a pasar en todos los escenarios posibles. Va a pasar si marca Portugal, va a marcar, si no marca Portugal y marca el Congo, va a seguir pasando si siguen empate a 1. Creo que ese escenario todos damos por hecho que va a pasar en muchos momentos del partido. Pero sí que es cierto que todo lo que puedas salir de ahí del área, salir, proyectarte un poquito en ataque y demás, pues puede ser interesante que, que la, que la selección que la selección congoleña pues aproveche estas oportunidades. Si estás viendo el Mundial, te quiero preguntar, es que me muero de ganas de preguntarte, todo el mundo está hablando, hay posible último Mundial de Cristiano Ronaldo, de Messi y demás. ¿Crees que va a haber un séptimo Mundial en el que van a participar Cristiano Ronaldo y Messi? ¿Lo crees realmente? Yo creo que igual puede ser porque los jugadores están alargando mucho su vida como futbolistas y quién sabe qué opinas tú. Me encantará leerte, que nos digas qué opinas sobre esto, si crees que ya este es el último Mundial de los dos o si puede ser, puede haber un último baile, como se suele decir. Bueno, acaba de marcar, pero creo que en fuera de juego Cancelo ha marcado de chilena, por cierto, pero parece que va a ser anulado el gol. Y bueno, la verdad que está espabilando bastante, está pidiendo al árbitro que se espere un poco, supongo a que entre el VAR, no, me parece que finalmente está bastante claro. La primera jugada de todas no, es en el toque con el pecho, ha tocado con el pecho. Ha tocado con el pecho Joao Neves, se le ha dejado de cara a Cancelo y Cancelo ha rematado dentro del área de chilena, pero sí que es cierto que estaba más adelantado. Y ahora, bueno, se está animando el partido, se está abriendo un poco más. Hay más jugadas, otra llegada que hace ahora mismo el Congo, Bakambu por banda, ha metido el centro, Renato Veiga lo echa a córner y córner a favor de la selección del Congo. Está más animada esta segunda parte
Creo que las dos selecciones, bueno, nos sorprende un poquito, entre comillas, pero el Congo parece que está intentando eh, obligar a obligar a la selección de obligar un poquito más a la selección de Portugal también a defender. Parece que el Congo está queriendo buscar un segundo gol. Yo creo que bastante valiente. Estamos ya en el minuto 55 y mucho ojo si puede llegar algún Masoku va a sacar. Por cierto, buena zurda del carrilero zurdo del Congo. Me está gustando. Buena zurda para los centros, para los corners. La verdad que muy buen golpeo del balón por parte de este jugador. Y el balón muy bien puesto y nada, ha despejado la defensa como te digo, de Portugal, pero dentro del área, pero muy buen balón puesto por parte de este jugador, el carrilero zurdo, por parte de la selección del Congo, que vuelve a estar dentro del área de la selección, vuelve a estar dentro del área. Uf, y Bakambu, al palo de Bakambu, creo que le han pitado falta porque ha metido el cuerpo, pero mucho peligro por parte de la selección, de verdad, del Congo. Está poniendo mucho peligro. Yo no sé si quizás esté echando de menos. Sí, es una falta de Bakambu, mete el cuerpo quizás demasiado excesivo, con fuerza excesiva a Bruno Fernández. Bueno, pita la típica jugada de pitar peligro. Bueno, lo que pite el árbitro, si el árbitro quiere pitar, pues ya está. Y vamos a ver, hay un cambio, va a entrar Sadiki. Yo no sé si va a entrar por el jugador que tiene tarjeta. Vamos a ver por quién entra. No, parece que no. Se va Mukau, que es el jugador que ha jugado es este jugador de aquí, Mukau, lo ves en la pizarra. Entra Sadiki, que le he confundido yo con Omar Sadiki, no es Omar Sadiki. Y vamos a ver qué propone, si va a cambiar un poco el sistema o simplemente es jugador por jugador. La selección congoleña, que por cierto mantiene aquí al central, a Chancel Mbemba, le mantiene con tarjeta amarilla y yendo a presionar muy valiente la selección del Congo, yendo a presionar arriba, bien pudiera pues, aguardar un poco, buscar sacar partido de este gol, de este empate a 1 que le puede venir muy bien, pero la verdad que muy valiente, yendo a presionar arriba y buscando un segundo gol. Hemos visto por ahí calentar a Joao Félix, pudiera ser una alternativa. Creo que en el banquillo tiene otros jugadores también para jugar arriba. Está Trincao, quizás otro cambio podría ser Semedo para sacarle de lateral, quizás por Cancelo. Bueno, son ideas. Rubén Neves, Mateus Nunes, aunque Mateus Nunes, claro, viene a jugar mucho esta temporada de lateral derecho. Bueno, el propio Guedes, lógicamente, Gonzalo Ramos es otro jugador importante. También, por supuesto, Rafael Leao, que yo creo que tal y como estamos en este partido ahora mismo, bajo mi punto de vista, creo que es un buen momento para pensar en Rafael Leao y quizás quitar a Neto, que no es que esto especialmente mal, pero tampoco está muy preciso ni muy... No ha cogido mucha verticalidad, no ha hecho mucho uno contra uno. Y ahora se está doliendo en Nuno Méndez, parece que como un pisotón o algo así. La verdad que están dando anulado aquí la chilena que había marcado Cancelo, era un gol bonito, ¿eh? Se la ha dejado así con el pecho Joao Neves dentro del área, a nada, como a 2 metros, y eso lo podía haber rematado yo creo Joao Neves también, pero se la ha querido dejar de cara y sí que estaba un poco adelantado. Bueno, parece que devuelve el balón el Congo, la pone arriba directamente al portero, devuelve el balón de manera muy deportiva a Diego Costa y Portugal otra vez instalada en ese 1-5-3-2 en bloque medio, la selección como te marco aquí, la selección del Congo, y Portugal pues intentando buscar alternativas, buscar algún balón ahora. Sergio Consens consensado intentando ahora la jugada individual y bueno, el balón a córner, va a sacar creo, no sé si es Nuno Méndez, igual intenta sacar ahora a pierna natural Nuno Méndez desde aquí, quizás para buscar un poco la rosca, buscar que el balón vaya más al primer palo. Antes desde aquí sacó Bruno Fernández. Y Bakambu y otro jugador se instalan aquí en el primer palo, uno en el primer palo y otro un poquito más atrás. Y todos los demás jugadores ya cogen de manera individual, no te lo marco aquí en la pizarra porque es demasiado llenar el juego, pero llenar la pizarra, pero para que lo veas.
Y de momento bastante impreciso también los corners por Portugal, ¿eh? No está nada fina, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, estamos en el minuto 60, a punto de llegar ya enseguida a la pausa de hidratación también, ya por el minuto 66, 67. Y bueno, vamos a ver qué propone Roberto Martínez. Momento de entrenador, ¿eh? Momento de entrenador total, momento de qué vas a hacer. ¿Confías simplemente en ese cambio de como decimos, de Conceição o algo más de pólvora para la selección? Pero claro, ¿a quién quitas? Fíjate, no es nada sencillo. Yo creo que Pedro Neto pudiera ser sustituido eh, porque quizás no está lo suficientemente bien. Yo creo que está mejor Bernardo Silva, y a Bernardo Silva le cambia por lo que te digo, porque estaba atacando muchísimo, estaba siendo muy atacado por Masuaku, el carrilero zurdo. Estaba creando mucho peligro, llegando mucho uno contra Cancelo, y lógicamente, pues entre eso y la tarjeta amarilla, yo creo que por eso se ha quedado en el banquillo Bernardo Silva. Y bueno, vamos a ver un poco estadísticas. Creo que estamos en el momento ya de coger alguna estadística, de ver alguna estadística más, y la verdad que no está tan bien como en la primera parte de la selección de Portugal en cuanto al manejo del balón, ¿eh? El Congo está intentando también hacer posesiones, está teniendo un poquito más el balón, tratando de combinar más, y la verdad que le está costando un montón ahora al Congo. Como te digo, de hecho, la única jugada clara que ha habido en la segunda parte ha sido esa jugada de Bakambu que ha rematado y que ha parado muy bien Diego Costa, y también el palo también el propio Bakambu ha estrellado en el primer palo, pero estaba ya anulado. La verdad que buenos minutos del jugador del Betis y bueno, pues de momento, como te digo, bastante peligro por parte, otra llegada ahora en un saque de banda por parte de la selección del Congo. Ha prolongado un jugador hacia atrás dentro del área y el balón ha rematado otro jugador casi a dirección portería. Iba flojito, pero sí que es cierto que bueno, la selección del Congo, pues con sus armas, con su balón parado, con sus centros laterales, creo que por alto puede sacar el partido a una selección que, como te digo, fíjate, tiene Vitinha, Joao Neves, que aunque sí que es cierto que Bruno Fernández son jugadores que van bien, en el caso de Joao Neves, por ejemplo, sí que se prodiga de cabeza, pero son jugadores que no puedes tampoco confiar demasiado en ellos para estar continuamente compitiendo en el balón aéreo, ¿no? Entonces, eso unido a que no se encuentran, aunque no están en el partido, Ignacio y Rubén Díaz, que son los que creo yo que iban a ser posiblemente los teóricos titulares para poder ir en la defensa, en el centro de la defensa, pues puede provocar que lógicamente nos se encuentre más insegura la defensa de hecho, ahora mismo Bruno Fernández echando una bronca tremenda. Yo no sé si ha sido, no sabría decirte, a Renato Tapia puede ser, a Renato Veiga, perdón, que estoy confundiéndole a Renato Tapia con el jugador peruano que estuvo en el Celta. Claro, no están acostumbrados los jugadores, son jugadores, tú fíjate, ¿no? Los jugadores de la selección portuguesa están acostumbrados a dominar los partidos, a ganar fácil. Creo que también es difícil para estos jugadores quizás gestionar a ver quién va a presionar el primero o qué jugadores van a presionar más, porque ellos en sus equipos, pues te hablo solo sobre todo el medio campo para adelante. Pues no son jugadores, siempre hay jugadores que están haciéndole el trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? Si me quitas del medio campo a Vitinha y a Neves, y a Joao Neves, que son jugadores que sí que tienen más presencia en la fase defensiva del equipo, yendo más a presionar, a quitar el balón, a tratar de saltar líneas para presionar con Luis Enrique en el Paris Saint-Germain, pero el resto son jugadores que no se prodigan realmente en la defensa, ¿no? Bruno Fernández, Cristiano Ronaldo, lo estamos viendo, Bernardo Silva lo hemos visto en la primera parte también. La verdad que está defendiendo con 7-8 jugadores Portugal, y claro, esto lógicamente pues lo está aprovechando ahora mismo el Congo. Estamos ya en el minuto casi 65 y como te digo, muy tranquilo el Congo. Portugal apenas no ha conseguido ningún remate a puerta. De hecho, el único remate a puerta es el gol en el minuto 6 ya, que ya ha llovido bastante, estamos muy lejanos al minuto 6 de Joao Neves, el cabezazo de Joao Neves. Y como te digo, es lo único reseñable. Más remates, 2 remates en total de Portugal, de los cuales uno a puerta, 6 remates de
6 remates del Congo, de los cuales 2 han ido a puerta. 4 corners por parte del Congo, solo 2 por parte de Portugal. Y bueno, pues como te digo, igualando un poquito más en esta segunda parte, sí que, evidentemente, instalada muchas veces en el bloque bajo la selección del Congo, que yo creo que también en lo que queda de partido va a estar muchas veces instalada, pero, oye, la verdad que un escenario de partido yo creo muy interesante para la sección del Congo. Ahora ha querido el portero del Congo sorprender, sacando el largo rápido para Bakambu, a ver si sorprendían en uno contra uno, a jugarse en uno contra uno contra Araujo, contra Tomás Araujo, y bueno, pues sus opciones aquí de la selección del Congo, la verdad que muy seguro por alto, por cierto, el portero Enzau, Lionel Mpassi Enzau, le digo el nombre completo, muy seguro por arriba en los centros laterales de Portugal, la verdad que, como te digo, defendiendo en bloque bajo bastante bien el Congo, bastante sólida y costándole mucho jugadores, como te digo, Neto, Consensao, lo que ha entrado en la segunda parte, sin apenas poder hacer ni un regate ni forzar nada en el uno contra uno. Y bueno, ahora un posible enganchón entre los jugadores del Congo y por una falta que ha habido, me parece que ha sido Nuno Méndez, parece. Y bueno, todos estos líos y estos jaleos, por así decirlo, lógicamente favorecen al Congo, que es el equipo que tiene un mejor resultado ahora mismo y son más paradas en el juego. No le conviene esto entrar en esta dinámica de parones a Portugal porque lógicamente vas por debajo en el marcador y vas con un resultado peor con este empate a uno y, y no le viene bien a la selección, ¿no? Estos líos. Finalmente se para casi un minuto y por mucho que luego el árbitro lo dé, ya el minuto le juegas como con otra dinámica del partido ya en el descuento, ¿no? En el que igual el partido está de otra manera. Tú necesitas que el juego sea fluido ahora, no pensar que luego te añadan un minuto más. Porque luego a lo mejor el minuto que te añaden ya no te vale para nada si encima vas perdiendo 1-2, ¿no? Entonces yo creo que aquí no le conviene a la selección portuguesa meterse en líos, sigue con este 1-5-3-2 clarísimo defendiendo la selección del Congo y vamos a ver si su seleccionador decide hacer algún cambio más para refrescar un poco, quizás Bakambu y Joan Evisa, la verdad que están bien, pero sí que es cierto que se están pegando, están haciendo un buen desgaste y bueno, pueden ser jugadores a sustituir, veremos a ver. Bueno, y primera acción que ha podido hacer, minuto casi 68, yo creo que le estamos a punto de llegar a la pausa de transición. Debe ser la primera vez que toca Cristiano Ronaldo el balón. Un centro de Conceição, lo ha puesto como, lo marco aquí en la pizarra, ha llegado por aquí Conceição como al borde del área, más o menos ha puesto un centro aquí y Cristiano Ronaldo la ha pegado fatal. Es la típica jugada que le ha ido a pegar con su pierna derecha, venía bien y y el balón ha golpeado de su pierna derecha a su pierna izquierda y ha salido mordida por aquí en el lateral. La verdad que la única llegada más o menos clara que ha tenido, podríamos decir, la selección portuguesa, pero que termina con un remate que un poco ortodoxo, ¿no? El remate por parte de Cristiano Ronaldo. Y nos vamos a la pausa de sanción. Últimos minutos de este partido. No sé qué te está pareciendo este partido, pero desde luego nos llegan los últimos minutos con mucha emoción, con un resultado bastante inesperado sobre el papel y que nos da una idea de la dificultad de este Mundial. Como te digo, te lo he explicado ya, creo que lo hemos hablado en anteriores directos, pero sí que te lo quiero volver a decir. El nivel del fútbol a nivel global, se han reducido mucho las distancias entre las selecciones a nivel del nivel de entre selecciones, ¿no? Quiero decir, con el paso de los años, sobre todo en los últimos 20 años, pues se decía, ¿no? que bueno, pues quizás Brasil y Argentina y un puñado de selecciones europeas eran las más candidatas a poder ganar siempre los mundiales, ¿no? Puede que siga siendo así, puede que evidentemente siga siendo así, pero lo que está claro es que ahora mismo estamos en un punto en el que en los últimos 20 años el fútbol se ha globalizado mucho, muchos jugadores de muchas selecciones, en teoría, de las más, vamos a poner, inferiores, pues ya van a jugar a ligas importantes,
van a jugar ligas importantes, me da igual si es liga inglesa, liga holandesa, liga francesa, liga alemana, si se marchan a Latinoamérica, si se marchan a Superliga en China. Es decir, salen de allí para ir a otro concepto de fútbol. Si en su país, por ejemplo, pues la liga local es demasiado floja, pues salen a otro tipo de ligas más competitivas, ¿no? Esto también provoca el efecto contrario, que a esas ligas tan poco competitivas muchas veces van entrenadores, por ejemplo, hemos visto entrenadores sudamericanos, entrenadores europeos, entrenadores que hemos visto también en muchas ocasiones que se marchan a ligas teóricamente menores, pero que consiguen un efecto inmediato de mejora dentro de los clubes, ¿no? También hay que decir que con el paso de los años se está consiguiendo formar mucho a jugadores jóvenes y a jugadoras jóvenes en academias, en centros de rendimiento, en muchos lugares de escuelas de fútbol, y esto provoca que ya desde primeros momentos, desde muy pequeños, empiezan a jugar y a formarse como jugadores, y esto provoca que cuando ya llegan a cadetes o juveniles, pues son jugadores que pueden ser muy aprovechables, tanto ya a nivel profesional como también a nivel de llevarles a otras ligas, ¿no? Y esto provoca toda esta globalización, pues como te digo, siguen siendo favoritas Francia, Argentina, Alemania, siguen siendo las más favoritas, hasta Portugal, por ejemplo, España, puede ser, son las más favoritas, sí, junto con Brasil y Argentina, por supuesto, pero ya se ha reducido la distancia, las selecciones ya empiezan a conseguir, las selecciones inferiores empiezan a conseguir buenos resultados ante selecciones potentes, las han ganado en alguna ocasión, ya saben lo que es ese sabor de la victoria, por lo tanto ya percibes que la distancia como te digo, se ha hecho más pequeña, y esto pues lógicamente da mucha más moral y confianza para ir a competir en un mundial, ¿no? Hay dos cambios, por cierto, en esta pose de hidratación que ahora te voy a comentar. Entran Rafael Leao y Semedo. Vamos a actualizarlo. Rafael Leao creo que va por Neto para jugar aquí a pierna cambiada. A mí se me ha hecho raro que Rafael Leao no juegue titular. A mí me gusta mucho Rafael Leao y me parece un jugador, creo que muy distinto de lo que no tiene por la potencia que tiene y demás. Creo que es un jugador que no tiene de medio campo para adelante la selección portuguesa ahora mismo. Sí que es un jugador potente y fuerte es Cristiano Ronaldo, pero no tiene ya ese reprise como tenía. Juega ahora centrado en el como se dice, en el centro de la delantera, y todos los jugadores que hay detrás son jugadores tirando pues, más técnicos, más bajitos, y Rafael es un jugador potente, fuerte, alto, que te puede competir muy bien también en centros laterales el balón contra un lateral del equipo contrario. Bueno, creo que es un jugador diferente a lo que tiene en ataque y me ha sorprendido que hoy no jugase de titular. Pero bueno, ha entrado Rafael Leao como te digo, por Neto. Neto no ha tenido un partido especialmente brillante y ha entrado Nelson Semedo, que vamos a ver, yo te diría que puede haber entrado por Cancelo. Vamos a ver, ahora te lo actualizo. Otro centro que ha tenido ahora Portugal desde la banda derecha con Sensao. Balón otra vez intentando buscar a Cristiano Ronaldo. Y Cristiano Ronaldo, como te digo, bastante desaparecido en todo el partido. Apenas ha tocado ningún balón. Y ahora ha tenido un par de jugadas en los últimos minutos de llegar para entrar en el segundo. Hay un centro atrás y Cristiano Ronaldo intenta llegar, pero muy bien la defensa del Congo, que se está anticipando muy bien y no está dejando rematar cómodo a Cristiano Ronaldo. Bueno, el cambio ha sido triple. Se han marchado Neto, Nuno Méndez. No, triple cambio, creo que ha sido doble cambio. Se han marchado Nuno Méndez y Pedro Neto. Supongo que entonces Cancelo viene a jugar a la banda izquierda. Ahora os lo actualizo porque no lo están enseñando mucho la imagen de Cristiano Ronaldo. Y hay cambio en la selección. Entran Piquel y Calle. Entran Piquel, vamos a ver, actualizamos ahora. Ha entrado Piquel. Piquel y Cayembe entran y se marcha Masuaku, por cierto, gran partido para mí del carrilero izquierdo, y se marcha también Cayembe, que es el mediocentro que estaba por ahí, por esa banda izquierda también. Creo que busca reforzar esa banda izquierda al defender el Congo, entendiendo que acaba de entrar allí Semedo y hace poco ha entrado también Consensado, ha entrado Consensado también. Entonces, al reforzar la banda derecha, toda la banda derecha Portugal, también refuerza la banda izquierda del Congo. Creo que es bastante intuitivo lo que propone el seleccionador congoleño en este caso, tratar de defender con gente fresca en los últimos momentos y que no te pillen en uno contra uno y demás.
La verdad que defendiendo bastante bien la selección del Congo, ¿eh? Sí que es cierto que luego el balón no les dura mucho, pero defendiendo bastante bien. Y vaya interceptación que ha hecho ahora. Vaya interceptación de Tomás Araujo ahora. Buah, menos mal porque se quedaba solo Bacambú. Le han metido un pase vertical y se quedaba Bacambú delante de Diego Costa. Y creo que encima no había fuera de juego. ¿Eh? Bueno, le han sentado bien los cambios, la verdad, que a Portugal está ahora más incisiva. Creo que los jugadores de refresco pues, aportan cosas diferentes a lo que estaba ocurriendo en el partido. Y bueno, para estos 15 minutos que queda más el descuento, eh, pues creo que puede ser interesante estos cambios, ¿no? Se quedan en el medio, fíjate, se quedan de medio campo para arriba. Ha cambiado las alas a los jugadores, como te digo, a Neto y bueno, a Bernardo Silva, y mantiene a Bruno Fernández ahí como media punta y por detrás a Joao Neves y Vitinha. Confianza máxima en el centro del campo del Paris Saint-Germain. Y en este caso, pues bueno, Semedo entra para que cambie de banda a Cancelo y Cancelo juegue pues un poco como en el Barcelona, como de lateral izquierdo, pero, pero supongo que Rafael Leao también metiéndose mucho. Muchos jugadores en este córner de Portugal al segundo palo. Vamos a ver, Bruno Fernández pone el balón directamente ahí, pero muy bien el portero otra vez del Congo. Y ojo a la contra, 3 contra 2 por parte del Congo. Mucho cuidado, lleva el balón Bakambu. Atentos porque es una contra bastante prometedora, ¿eh? ¡Buf! Una contra muy bien llevada, por cierto. Ha salido el portero aquí del Congo de manos en el córner, ha sacado en corto para la contra y finalmente el balón le ceden aquí desde esta banda hacia aquí al medio. Ha llegado Bakambu con el interior rematado, yo creo que ya cansadísimo, ha enviado el balón fuera, pero mucho ojo a las llegadas del Congo. El Congo no es una cenicienta ni muchísimo menos y está demostrando que como le des un poquito de margen, un poquito de espacio para poder pensar, para poder lanzar la contra, créeme que lo hace, ¿eh? Créeme que lo hace. Además, el tiro va afuera, puedes volver a colocar el equipo. Me refiero, no das opción a que Portugal te lance la contra, que pudiera ser un problema porque el Rafael Leao está recién entrado en el campo, también con Sissao. Y bueno, Bakambu creo que haciendo una buena labor. También le han pitado ahora una falta muy inteligente de un jugador, que se nota, ¿no? De un jugador con ya muchos galones dentro de esta selección y con mucha experiencia, por qué no decirlo. Típico balón que recibes aquí, tienes todo perdido, no hay jugadores casi para jugar, dejas que el contrario te venga por detrás aquí a presionar, te dejas caer, sacas una falta, el equipo sale un poco de zona que ahora le está haciendo falta al Congo. Y bueno, pues creo que un escenario del partido pues ideal para el Congo, ¿no? Casi minuto 80, estamos a puntito de llegar al minuto 80 y la selección del Congo con un empate a uno y con llegadas a la portería, con 2 o 3 llegadas en esta segunda parte y bueno, moviendo el balón dentro de lo que puede, de lo que cabe, mucho más que la primera parte, sí que es cierto, tratando de quedarse con la posesión del balón más de lo que lo ha tenido anteriormente, sobre todo en la primera parte del Congo, y Portugal pues teniendo que presionar, evidentemente. Centro buscando a Bakambu y lo que te digo, muchos centros laterales. El Congo está haciendo, yo creo, esta es la sensación que me da el partido, luego va a suceder lo que suceda, puede que el resultado se mueva o finalmente que queden empate a uno. Pero creo que, ahora os lo comento, que hay un ataque prometedor ahora un ataque prometedor, pero han pitado, me parece, fuera de juego, no sé si fuera de juego anterior a la falta que ha habido. Sí, creo que había fuera de juego y es lo que han pitado. Lo que os iba a comentar, el Congo está siendo fiel a lo que el Congo tiene que hacer para poder sacar hoy un resultado positivo. Es decir, defender bien, sobre todo en bloque bajo, no dar opción de tiro fácil o de centro fácil a la selección brasileña,
salir a la contra, aprovechar las jugadas a balón parado y los centros laterales, pocos centros laterales y llegadas que tenga, y esto el Congo lo está haciendo a la perfección. No ha tenido muchas ocasiones de gol el Congo, pero ha tenido ciertos remates con claridad, ha tenido algún córner, el gol ha llegado en un centro, aprovechando ese poderío aéreo que tienen, y creo que un poco fiel a lo que se espera de ellos, la verdad, a cuáles son sus fortalezas. Creo que en este sentido, como os digo, quedan 10 minutos de partido más el descuento, que se pueden ir quizá 5 minutos. Pueden pasar muchas cosas, pero en líneas generales me gusta lo que ha puesto en escena el Congo, porque es lo que creo que ha tratado de sacar en este partido, potenciar sus fortalezas realmente. Es decir, no ha hecho nada extraño, intentar no hacer pérdidas tontas cuando juegas el balón con tus centrales y con el portero, no perder balones tontos con tus medios centros en la salida de balón, cuando no lo ves claro, poner el balón por encima de los laterales, sobre todo buscando la espalda de Cancelo. En la primera parte lo hemos visto con Mazoku y ahora en la segunda parte con Wan-Bissaka. Bueno, creo que en líneas generales, poniendo a correr a Bakambu cuando se puede o cuando detectan que hay espacio, bueno, creo que un partido, no podemos pedir a la selección del Congo que haga cosas que no están previstas para ellos o que no tienen quizá los elementos o las herramientas para ello, ¿no? Es decir, tiene que jugar un poco en la medida de las armas que tiene y, como te digo, muy bien los centrales, despejando todos los centros de todos los centros de Portugal, y cuando pueden desplegándose pues, en ataque y tratando de buscar el ataque, las contras. Ahora un saque de banda intentando sacar rápido para acercarse a la portería contraria, y el Congo no está, como te digo, no está para nada tratando de gestionar el partido para empatar y nada más. Cuando puede se despliega en ataque para intentar marcar un segundo gol. O sea, en este sentido me parece valiente la propuesta del Congo y, oye, ole por ellos, porque seguramente esta actitud pues les puede hacer, lo primero, llevarse independientemente de lo que pase en estos últimos minutos, tanto si finalmente es este empate como si gana Portugal o si consiguen ellos marcar el segundo gol, pero te llevas buenas sensaciones del partido ante la supuesta favorita del grupo y una de las favoritas para llegar lejos en el Mundial, que es Portugal. Entonces, en este sentido, pues lo que te digo, muchos forcejeos, ganando todos o casi todos los balones divididos, pocas opciones de jugar el uno contra uno y salir el ganador, tanto de Conceição como de Rafael Leao, como Bernardo Silva en la primera parte, como también Neto. Y bueno, pues más jugadores un poco más de pólvora que tengan el banquillo ahora. Claro, es que es difícil, pues tienes a Joao Félix y tienes también a Guedes, pero claro, ya Trincao, pero claro, ¿a quién quitas ahora? ¿A quién quitas? Bueno, sale del campo ahora Vitinha y entra Gonzalo Ramos para jugar con doble punta. Entiendo que se siente superior en el medio campo simplemente con jugar con Neves y Bruno Fernández, ahora los dos, Roberto Martínez, y nada, jugar un 1. Ahora más cambiar el estilo, fíjate, te lo pongo aquí en la pizarra. Ahora está jugando con Cristiano Ronaldo y Gonzalo Ramos estos minutos que quedan, en una banda con Conceição, en la otra Rafael Leao, y aquí en el medio Bruno Fernández acompañando a Joao Neves, que entiendo que le ve como más probable. Vitinha es más posicional, entiende, yo creo en este sentido, Roberto Martínez, que necesita un poco más de jugadores que puedan conducir el balón, llevar rápido el balón arriba, como en este caso Bruno Fernández, filtrar un pase, pues como Bruno Fernández, como te digo, y también Joao Neves. Bueno, últimos minutos, minuto 84 de partido. Como te digo, seguimos con este empate a 1 por parte de Portugal y la República Democrática del Congo. Y otra vez, 1 contra 1 que intenta Rafael Leao contra Wan-Bissaka. Wan-Bissaka le recupera el balón, vuelve a tener una secuencia de pases el Congo, finalmente tapa a Gonzalo Ramos. Bueno, buen partido serio del Congo, y como te digo, creo que te diría, de todo lo que hemos visto en el Mundial, no sé si decirte la más fiel a lo que son sus fortalezas, pero estoy seguro que una de las más fieles, esto lo tengo claro. O sea, se nota que el Congo está haciendo hoy en este partido lo que tiene trabajado y sus fortalezas. Vamos a ver que en cambio va a entrar Banza en este caso me parece por Wan-Bissaka. No, pero parece que Banza va a entrar por el número 17, creo que por Bakambu. O hay doble cambio, espera un momento, porque de momento solo veo un jugador que vaya a salir. Sí, entra Banza por Bakambu evidentemente bastante cansado, 85 minutos para él, ante una selección que te mueve el balón mucho, que te hace correr. Y ha entrado también Kalulu por Wan-Bissaka. Kalulu, que es central de la Juve, pues supongo para apuntalar un poco más
la defensa, supongo que también para darle un poquito de aire a esa banda derecha, porque claro, Wan-Bissaka pues lógicamente lleva todo el partido encima y Rafael Leao acaba de entrar hace 5 o 10 minutos bastante fresco. Y Kalulu sí, jugando aquí de cambio jugador por jugador, se ha marchado aquí en el, como te digo, en el carrilero Wan-Bissaka, entra Kalulu, que aunque es central, pues para venir a tapar mucho a Rafael Leao, y se ha marchado, pues, con creo un gran esfuerzo encima Bakambu, y ha entrado en su lugar. El otro delantero, que supongo, bueno, manteniendo yo creo la esencia de las dos selecciones, sin cambiar mucho el dibujo, sí ahora un poco más Portugal con ese 1-4-4-2, y vamos a ver los jugadores que entran de refresco ahora, si pueden aportar algo nuevo. Y no está nada cómoda Portugal, ¿eh? La verdad que la segunda parte, yo un poquito mejor la primera parte que la segunda. Cristiano Ronaldo desaparecido, ha tenido esas 2 jugadas nada más, que le han metido un centro y ya está, y ha intentado rematarlo, pero siempre ha habido oposición por parte de los jugadores del Congo, y el Congo bastante disciplinada, sin pasar, de verdad lo digo, sin pasar demasiados apuros. Pero me llama la atención, pues estamos ya en minuto 87 y el Congo intentando no meterse en bloque bajo, tratando de ganar un poco de altura. Sí que siento que finalmente te pueden hundir, ¿no? Pero intentando no, en principio, quedarse en bloque medio y poner un poco difícil la salida de balón. Otro intento de Rafael Leao, que tapa muy bien ahora Kalulu de nuevo. La verdad que las bandas les está costando muchísimo a las bandas de Portugal poder hacer ataques prometedores. Minuto ya 88 de partido, enseguida venimos el descuento, tratando de mover mucho el balón la selección portuguesa, y llevando muchos balones a Rafael Leao, entiendo que intentando buscar, ¿no?, un poco de desborde. Ha metido el centro Cancelo, llegaba al segundo palo Cristiano Ronaldo, pero bueno, el portero muy seguro, por cierto, el portero del Congo. No sé si va a pasar como ha pasado con Bociña, el portero de Cabo Verde, que creo que tenía 20.000 seguidores en las redes sociales y ha pasado a tener ya un montón de ellos más. No sé si pasado 1 millón o varios millones, he leído por ahí, y la verdad que puede pasar lo mismo con el portero del Congo, con Lionel Mpassi en Zau. Lo digo entero para que no se me pase nada, porque está teniendo una actuación muy segura, no deja un rechace. La verdad que muy bien colocado, con los pies no se ha complicado la vida. Y ahora, tarjeta amarilla me parece para Semedo, el lateral derecho, porque venía una contra bastante prometedora. Lo dije al principio, os lo dije en la previa. Ojo cuando los equipos africanos van pasando los minutos y siguen en el partido, porque físicamente son selecciones que están acostumbradas a jugar con calor, con humedad, con temperaturas altas. Y esto, pues una selección como Portugal a lo mejor no está tan acostumbrada a jugar con temperaturas altas como la selección del Congo, y en este mundial en concreto, que hay temperaturas tan altas y tanta humedad como estamos viendo, pues esto puede hacerle sentirse más cómoda a la selección del Congo. Y muy bien, Lionel Mpassi, muy bien. Has tenido que salir ahora a un balón largo, ha salido de cabeza, ha entregado el balón incluso bien orientado hacia su lateral izquierdo. La verdad que actuación muy, muy buena. Y ahora atacando, como te digo, la selección del Congo, intentando atacar, tiene el balón Kalulu. Teniendo posesiones bastante largas, ahora llevamos una secuencia de 6-7 pases por parte del Congo, que ha jugado atrás llevando el balón hacia su portero. Ahora el portero sí que es cierto que con la presión de Cristiano Ronaldo ha tenido que sacar el balón en largo, pero sí que es cierto que llegamos minuto ya 90, vamos a ver qué descuento nos dan, pero muy buena segunda parte por parte del Congo. Creo que peor segunda parte de Portugal, creo que el partido ha ido de menos a más para el Congo y de más a menos para Portugal. Tratando de buscar centros, lógicamente tienes a Gonzalo Ramos y a Cristiano Ronaldo, pues intentando buscar centros la selección del
del Congo. Ahora un disparo desde fuera, pero bien controlado por el portero, por el Lionel Mpassi, que simplemente ha dejado el balón pasar. Era un disparo de Bruno Fernández desde lejos, ya un poco la desesperada también la selección portuguesa, que no está nada cómoda, evidentemente. 29 goles en 80 y algo partidos por parte de Bruno Fernández. La verdad que buena estadística, ¿eh? Y vamos a mirar, hablando de estadísticas, las estadísticas de partido, ahora que entramos ya en el descuento. Ahora actualizamos a ver cuántos minutos han dado descuento. 5 minutos nada más. De hecho, es que no ha pasado muchas cosas. Yo creo que pues los cambios, la pausa de recepción y poquito más. No ha habido que atender a ningún jugador en concreto. Y bueno, pues un poco, la verdad, un poco decepcionante. Más remates tanto en general como remates a portería más por parte del Congo. Y muy bien en las ayudas de 2 contra 1, cuando se incorpora un lateral como... Se incorpora por aquí, por ejemplo, tiene el balón con Seisao, se incorpora por aquí Semedo y viene muy bien a hacer la ayuda, el 2 contra 2, para que no haya superioridad numérica. Bueno, intentando muchos centros al área, evidentemente con Cristiano y con Gonzalo Ramos a la selección de Portugal. Estamos ya en el minuto 2 del descuento y, como te digo, pues muy bien la selección del Congo, muy bien. Defendiendo muy bien, molestando mucho los ataques de Portugal y, como te digo, no dejando jugar nada cómoda a la selección de Portugal, que para que te hagas una idea, están pidiendo tarjeta roja, no lo sé, se llevaba el balón. Están pidiendo tarjeta roja para Tomás Araujo, que creo que Tomás Araujo estaba amonestado. No estaba amonestado, Semedo, es el que está amonestado, cierto. Pero se llevaba el balón Joan Evisa y se plantaba, no te voy a decir que se plantaba, yo creo que hubiese llegado Semedo, pero sí que siento que el choque es bastante fuerte. Tarjeta amarilla, yo creo que la tarjeta amarilla... Bueno, el choque es bastante fuerte porque va a mucha velocidad, Joan Evisa ha arrancado ya y se choca de frente con Tomás Araujo. Yo creo que con una tarjeta amarilla lo van a solucionar. Tiene que tener cuidado ahora los últimos 2 o 3 minutos Portugal, porque tiene toda esta banda derecha con tarjeta amarilla, tanto Semedo como ahora Tomás Araujo. Mala segunda parte de Portugal, mala segunda parte, floja segunda parte por parte de Portugal y creo que muy bien el Congo, dando una buena imagen. Y oye, con este resultado el Congo va a tener muchas opciones, yo creo, de poderse meter en las fases de eliminatoria, porque bueno, le queda el partido de Colombia, puede que incluso lo pierdas, pero es que el último es con Uzbekistán y yo creo que el Congo tiene más cosas que Uzbekistán y creo que puede estar más adaptada a las temperaturas también y todas estas cosas. Y puede que Uzbekistán, si pierde hoy Uzbekistán, fíjate, Uzbekistán si pierde hoy con Colombia, unido a que Portugal va a tener que salir a muerte en la segunda jornada contra Uzbekistán, puede que haga esto que Uzbekistán llegue ya sin opciones de clasificarse al último partido. Y claro, si llega sin opciones de clasificarse, la tensión competitiva de ese partido puede ser muy favorable en este sentido al Congo, si es que el Congo llega con opciones de poderse meter como segunda o incluso como tercera de grupo. Estamos ya en el último minuto del descuento, minuto 4 del descuento. Muy bien las ayudas por parte. Hay un córner ahora a favor de la selección que va a sacar Bruno Fernández. Vamos a ver en qué queda, sacando a pierna, más a pierna cambiada aquí con el efecto hacia afuera. Vamos a ver una de las últimas jugadas, 5 o 6 jugadores que entran a rematar. Y vamos a ver en qué queda esta jugada, que va a ser una de las últimas para Portugal. Y muy bien saliendo otra vez el portero, increíble, no era nada fácil porque el balón venía casi al borde, aquí casi al punto de penalti, y el portero ha salido hasta esta zona a coger el balón con las manos, nada de despejar de puños. Ahora se ha precipitado, por cierto, no sé si esto lo puede pagar la selección, congoleña, porque ha querido sacar rápido para poner el balón en juego, buen detalle por parte de la selección del Congo, ha querido sacar el largo para poner a correr ahí al delantero, a Joan Evisa, y ha recuperado el balón rápido Portugal, pero sí que es cierto que muy incisiva la selección del Congo. Como te digo, este detalle de poner el balón en largo para correr la última jugada te da una idea de lo incisiva y lo agresiva que está queriendo ser la selección del Congo, tratando de... Además, creo que ganando, voy a decir algo, veo a la selección del Congo incluso esta batalla
psicológica, esta batalla emocional, ganándola a Portugal. Acaba de terminar el partido, por cierto, y ganando esta batalla psicológica porque en los últimos minutos pues, está buscando muchos rifirrafes, muchos de estos toques con el hombro a jugadores de Portugal, para que los jugadores de Portugal salten y todas estas cosas. Y creo que esto pues, favorece mucho, un poco decepcionante, yo creo, la entrada en este Mundial por parte de la selección portuguesa. Nadie esperaba este resultado, evidentemente. Y, bueno, pues hasta aquí llega de momento este resultado. Nos vemos en próximos directos. Un abrazo fuerte.